Muchas gracias por vuestra puntualidad, en primer lugar. Nada, empezamos hoy otro taller que tiene que ver con las novedades de la nueva ley antifraude en los programas de gestión, que sé que es un tema que está despertando mucho interés tanto para las empresas desarrolladoras o comercializadoras de ese tipo de software, como para las empresas que están utilizando estos software para evidentemente saber que están utilizando el programa correcto y que luego no van a tener problemas. Para los que no me conozcáis, yo soy Luis Rey, soy el director de operaciones de INEO, la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia, y hoy nos va a ayudar a comprender un poquito más este tema que es un poquito farragoso en algunos puntos. José Manuel Sendín, que pertenece a Systemius, es una empresa gallega, es un despacho de abogados especializado en temas de TIC, ¿no? En temas de software, tienen ya muchos años de experiencia en este tema. Y en vez de empezar ahora, vamos a esperar 3 minutitos hasta las 9:35 para que se sigan sumando a las otras empresas que se habían inscrito y que aún no están presentes. Actualmente veo que estamos 25, que no es una mala cifra para un tema así tan pesado como este, ¿no? Así, con tanta enjundia. Pero teníamos casi 55 inscritos. Entonces, bueno, esperamos 3 minutos hasta las 9:35 y empezamos. Empezamos en 2 minutos, ¿vale? En 1 minuto empezamos. Bueno, ya estamos casi 30, vamos empezando. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que yo soy Luis Rey, el director de INEO, la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia, y esta es una jornada que se enmarca dentro del ciclo de talleres y jornadas que estamos realizando en el marco de la oficina Acelera Pyme que ha puesto en marcha INEO para ayudar a las empresas a digitalizarse. El tema sobre el que hablaremos hoy es sobre las novedades de la nueva ley antifraude en los programas de gestión, sobre todo que trata sobre medidas de prevención y de lucha contra el fraude fiscal y un poco qué contempla, ¿no?, esta ley. Para ello contamos hoy con José Manuel Sendín, experto en derecho relacionado con el software y con las tecnologías de información y comunicación. Pertenece al bufete de abogados de Systemius, que está en Santiago, son asociados a INEO, al cual le agradecemos su disponibilidad y su predisposición en todo momento para mostrarnos, ¿no?, y para aclararnos siempre este tipo de puntos tan farragosos como los que tienen que ver con las leyes y normativas y demás. Así que muchas gracias, José Manuel.
Y yo por mi parte lo que haré es empezar el taller con, bueno, con una breve explicación de lo que es la oficina Acelera Pyme, ¿no? Que como decías, donde se enmarca este ciclo de jornadas, para ver, bueno, para explicaros cómo podemos ayudaros en el punto de vista de la transformación digital. Así que voy a empezar por compartir una presentación y ya luego le doy paso a José Manuel. Vale. Me confirmáis que veis la pantalla, veis la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Vale, bueno, primero, nada, una pincelada de qué es INEO, ¿vale? Para quien no nos conozca. INEO es una asociación, es la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia. Es una asociación que es una organización privada, es decir, no pertenece a ningún organismo público, ni autonómico, ni nacional, ni gallego. Somos una organización privada creado por un grupo de empresas del sector de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, bueno, y también de la electrónica, que se creó hace 16 años y, lo dicho, somos una organización sin ánimo de lucro. Como dice mi junta directiva, también sin ánimo de pérdida, ¿vale? Es decir, trabajamos casi como si fuésemos una empresa en cuanto a que no solemos dar pérdidas. Y lo dicho, fue creada en el año 2006, por lo cual llevamos en este año 16 años trabajando para el sector TIC, es decir, para la defensa y para la mejora del sector TIC. Pues un ejemplo es esta jornada, ¿no? Y además también para dinamizar la transferencia de tecnología desde el sector TIC a otros sectores empresariales, a la administración pública, incluso a la ciudadanía en general, ¿no? Hacemos esta labor de correa de transmisión. Actualmente estamos formados por 55 empresas TIC gallegas que se dedican a cualquier tipo de rama de la cadena de valor de las tecnologías de información y comunicación electrónica, como decía antes, ¿no? Que son, pues, por ejemplo, los desarrolladores de software, que hoy tendrán que estar muy atentos a esta jornada, también a las empresas cuya actividad es la comercialización de hardware, también a los que se dedican a las redes y telecomunicaciones, al desarrollo de contenidos o temas relacionados con Internet, consultoría tecnológica, formación tecnológica, electrónica, bueno, etcétera. Es decir, es un sector cuya actividad es muy amplia y muy heterogénea, ¿no? Esto es un poco quiénes somos, ¿vale? Ahora vamos ya directamente a lo que es la Oficina Acelera Pyme de INEO. Bueno, ¿qué es, no? En primer lugar, bueno, pues la Oficina Acelera Pyme que ha puesto en marcha INEO es una oficina que lo que busca es ayudar a las empresas y autónomos de Galicia en sus procesos de transformación digital, ¿vale? Nosotros os damos soporte y asesoramiento en aquellas actividades, aquellas necesidades que podamos detectar que tenéis. Esto lo hacemos a través de dos actividades, digamos, troncales. Por un lado, os podemos ayudar en el asesoramiento, mediante el asesoramiento en transformación digital, y por otro lado, llevando a cabo actuaciones de sensibilización y dinamización para la demanda de tecnología, como esta jornada. Vale. Está dirigida esta oficina a empresas, autónomos y emprendedores gallegos. Vale. Esta oficina se creó en mayo de 2021 y tendrá continuidad hasta mayo de 2023, ¿vale? Es decir, en todo este tiempo la oficina Acelera Pyme estará trabajando de manera formal, por así decirlo. Y digo de manera formal porque más allá de mayo de 2023 seguiremos realizando las actividades que estamos realizando hasta ahora, porque INEO va a seguir ayudando a las empresas a digitalizarse, asesorando a las empresas que quieren en sus procesos de transformación digital, haciendo jornadas, talleres, dando información relacionada con el sector, porque al final es un poco nuestros fines, ¿no? Entonces, aunque formalmente tenga estos 2 años de duración, de manera informal nosotros seguiremos ofreciendo estos servicios. Vale. Para estos asesoramientos, jornadas y todo tipo de servicios relacionados con ayudar en la transformación digital, nosotros tenemos unas oficinas que son físicas en Vigo y Orense y una oficina que es virtual, ¿no? A través de la plataforma ineoacelerapyme.org. Yo os animo, ¿no?, a que entréis en esta plataforma porque en ella vais a poder desde agendar con nosotros posibles reuniones para estos asesoramientos individualizados, que pueden ser presenciales o online, ¿vale? Pero también vais a poder ver pues, fichas de ayudas que puedan ayudaros a financiar vuestra transformación digital. Podéis ver también pues, normativas, casos de éxito. Podéis acceder incluso a los vídeos, a la agenda de jornadas y los vídeos de los talleres que ya se han realizado hasta la fecha. Por lo cual es una oficina virtual que tiene mucho contenido que puede ser de interés para vosotros. ¿Vale?
Respecto al foco, como decía antes, está dirigido a todas las empresas, autónomos y emprendedores gallegos, aunque en realidad si hay una empresa que nos llama de Asturias o incluso de portuguesa, da igual, tampoco nos vamos a cerrar en banda a ayudarles, ¿eh? El fin de INEO al final siempre es ayudar, independientemente que estemos en un programa de ayuda o de otro. Y luego, bueno, importante, todas las actividades y servicios serán gratuitos, ¿vale? Vosotros, para poder acceder a esta jornada, o algunos que ya nos conocéis y que os hemos ayudado en algún tipo de asesoramiento, de trámite o lo que sea, sabéis que estos servicios son gratuitos, ¿vale? Que sean gratuitos no significa que no tengan coste, tienen un coste, pero ese coste no se repercute en las empresas asesoradas, ¿no? Se repercute en otras entidades. De ahí esta pastilla institucional que debo leer y que además creo que es interesante para que conozcáis a dónde va a parar el dinero de los impuestos y, bueno, y el dinero a nivel europeo también. Bueno, las oficinas Acelera Pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, que es una entidad que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Bueno, pues estas oficinas cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, ¿vale? De estos 8 millones de euros, Red.es aporta 6,3 millones y el restante lo aportan las entidades beneficiarias, es decir, las que ponen en marcha las oficinas en Acelera Pyme. Pues en este caso, pues en Galicia está INEO, también está el Instituto Tecnológico de Galicia y en otras comunidades autónomas hay otras oficinas Acelera Pyme que entienden, ¿no?, que es estratégico poner en marcha este tipo de oficinas, ayudar a las empresas a digitalizarse y cofinancian con sus propios fondos esta actuación, ¿vale? Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020, POPE, bajo el lema Una manera de hacer Europa. Bueno, este texto, ¿no?, que puede parecer un poco engorroso, al final lo que viene a decir es que las actividades que enmarca esta oficina Acelera Pyme pues vienen cofinanciadas con fondos públicos, ¿vale? Llegamos a la siguiente slide, que es la que a mí más me gusta, porque creo que es la más práctica al final, y de todo lo que voy a hablar hoy yo, quizá esto es lo que quiero que cale más, ¿no?, que es un poco qué beneficios ofrece la digitalización a mi negocio. Últimamente escuchamos por diferentes medios que hay que digitalizar, ¿no?, la empresa, sobre todo además últimamente que se está haciendo una campaña como de marketing a nivel nacional, ¿no?, también por el programa, por la convocatoria del programa Kit Digital, ¿no?, en el cual pues eso, estamos bombardeados, ¿no?, de diferentes noticias sobre la digitalización, pero muchas veces la gente, las empresas, incluso el ciudadano, no tiene muy claro a qué se refiere la digitalización. Por lo menos no en todo su conjunto, ¿vale? Más o menos entiende qué es digitalizarse, está claro, pero no cuál es o sea, para qué digitalizarse, ¿no? Yo siempre digo, la digitalización en sí no es un fin. La digitalización es un medio para llegar a algún tipo de ventaja, algún tipo de mejora en la empresa, ¿no? Y aquí pongo una serie de puntos, ¿no?, en los que la digitalización impacta positivamente en la empresa, ¿vale? Por un lado, pues el primer punto está claro, reducción de costes y optimización de recursos, que por ende lo que ayuda es a incrementar los beneficios empresariales. Existen herramientas digitales que te permiten, pues eso, reducir costes, que sea la empresa más eficiente, optimizar los recursos, porque bueno, pues porque pueden conocer previamente los que se va a necesitar para determinados procesos y demás, por lo cual esto ayuda a la eficiencia de la empresa. Además, pues hay herramientas que aportan una mejora de la experiencia del cliente y una ventaja competitiva de la empresa frente a sus competidores. Tú a través de diferentes herramientas puedes hacer que el cliente esté más contento o se sienta más cómodo comprándote a ti, trabajando contigo, ¿vale?, que con otro posible competidor tuyo. Y esto lo que hace es que al final te genera una ventaja frente a otras empresas que se dedican a lo mismo que tú, ¿vale? Al final este cliente va a estar cautivo, va a ser más fiel y incluso, bueno, a través del boca a boca puedes llegar a conseguir más clientes para tu empresa. También hay herramientas que aumentan la visibilidad de la empresa y mejoran su imagen de marca. Está claro que toda empresa necesita generar ingresos. Hay empresas que venden servicios, otras que venden productos, pero al final para vender necesitas estar visible, ¿no?, ser visible, que la gente te conozca, que te vea, que sepa que existes. Bueno, pues para eso existen diferentes herramientas y sistemas para que la empresa esté mejor posicionada y sea más visible, ¿no? Y además también pueden llegar a mejorar la imagen de marca de la empresa.
yo siempre digo, solo hay una cosa peor que no se te conozca, que es que se te conozca, pero para mal, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, existen sistemas y herramientas y estrategias digitales para mejorar la imagen de la marca. Además, bueno, la digitalización permite mejorar la toma de decisiones, ¿no? Tú, bueno, puedes obtener datos y recopilarlos, analizarlos y en base a ellos establecer unas tendencias e históricos que te permitan adelantarte, ¿no?, al mercado y tomar decisiones más acertadas, ¿vale? Relacionado con esto viene el segundo punto, reduce los riesgos. Si el empresario, si el trabajador de una empresa, si quien tiene que tomar alguna decisión cuenta con más información sobre un tema en concreto, que además esa información es más precisa e incluso a tiempo real, lo que hace es que las decisiones que tomen sean más acertadas y, como pongo aquí, se evitan experimentos. Los experimentos en el mundo empresarial cuestan tiempo, cuestan dinero, cuestan reputación. Hay que evitar este tipo de experimentos y para ello necesitamos tener pues la mayor información posible. Luego, además, pues perfecciona las capacidades y las habilidades de los empleados. Si el empleado se puede centrar en las tareas que aportan más valor a la empresa, como puede ser pues la captación de clientes, yo qué sé, la mejora de la producción, incluso pensar en la estrategia de la empresa y demás, es decir, que se puedan centrar en las tareas que pongo aquí, core de negocio, en detrimento de otras que aportan menos valor a la empresa, como son aquellas administrativas y burocráticas que todos tenemos en mente, que son aquellas tareas que tenemos que hacer sí o sí, pero que en realidad no tenemos muy claro en qué va a reportar a la empresa, pues gracias a esto los empleados pueden estar más enfocados en lo importante en la empresa, ¿vale? Y además, pongo aquí por último, impulsa la cultura de innovación en la empresa. Toda empresa, por su definición, ¿no?, tiene que tender a permanecer en el tiempo, a mejorar y a cada vez pues, ser bueno, a tener un mayor tamaño, ¿no? En este caso, pues gracias a la digitalización se puede, bueno, y gracias a la cultura de innovación, cada vez podemos mejorar más, ser más competitivos, ser más eficientes bueno, y sobrevivir o incluso, bueno, pues tener una posición predominante en un mercado tan competitivo como es el actual, ¿no? A veces simplemente sería mejorar para quedarte en donde estás, porque si no mejoras, al final vas a quedarte atrás bueno, y te van a adelantar tus competidores, ¿no? Pues estos son un poco los beneficios a nivel general de la digitalización de una empresa. Volviendo un poco bueno, a la parte de en qué puede ayudar la Oficina Acelera Pyme de INEO, retomamos lo que decía anteriormente. Por un lado, podemos ayudar a las empresas mediante un asesoramiento individualizado. Para ello lo que hacemos es, bueno, pues agendar una reunión con vosotros, con las empresas interesadas, de manera individual, que puede ser, como decía antes, presencial o a través de cualquier tipo de herramienta de reunión virtual. Ahí os conoceremos un poco mejor, vemos vuestros procesos de negocio, a qué os dedicáis, vuestro modelo, estrategia y demás, y hacemos un test de diagnóstico digital, ¿no?, para conocer qué tipo de herramientas digitales tenéis en cada una de las áreas que componen vuestra empresa. Una vez tenemos claro qué hacéis y cómo lo hacéis, elaboramos un itinerario de digitalización. En ese itinerario lo que hacemos es mostrar los gaps o las necesidades que hemos ido identificando en la empresa y frente a ellas mostrar unas posibles soluciones de mejora a través de herramientas digitales o a través de estrategias de digitalización, que no tienen por qué ser soluciones concretas. Vale. En este informe, en este itinerario de digitalización, también os podemos mostrar los proveedores tecnológicos. Soléis pedirnos los más cercanos a vosotros geográficamente, ¿no? Es decir, pues por lo menos gallegos, que puedan implantar soluciones como las que nosotros decimos que pueden ser interesantes para vosotros. Es decir, nosotros no os vamos a decir una marca, pero si igual os decimos un ERP o oye, tenéis que establecer un plan de marketing digital para vuestra visibilidad, o tenéis que, no sé, diferentes herramientas que puedan ser interesantes para vosotros, os decimos quién puede implantarlas, ¿no?, y quiénes son solventes desde el punto de vista técnico para implantarlas. Y además, como sabemos que la parte económica es un factor crítico a la hora de poner en marcha procesos de transformación digital, también os informamos sobre posibles ayudas y subvenciones públicas existentes para cofinanciar, para ayudaros a financiar este tipo de procesos. Puede ser ayudas a nivel nacional, como el kit digital, o puede ser ayudas a nivel gallego, que existen y son muy interesantes, como puede ser pues, las ayudas
de IGAPE de Industria 4.0 o las ayudas, si te perteneces a la logística, pues las ayudas de digitalización logística, ayudas de economía circular, alguna ayuda que hay de la Cámara de Comercio, bueno, diferentes ayudas que pueden ayudaros a sufragar este proceso. ¿Vale? Además, dentro de la Oficina Acelera Pyme, además de los asesoramientos a nivel más individual, a nivel más general, hacemos talleres y jornadas para mostraros diferentes tecnologías existentes, casos de éxito o incluso novedades normativas, como es este caso, para que estéis al tanto de los aspectos a tener en cuenta a la hora de digitalizarse. Y bueno, por último también hacemos la parte de comunicación, ¿no? Boletines y actualidad normativa, boletines que enviamos, bueno, que mostramos casos de éxito, boletines en los que también os informamos de las ayudas que están, cuya convocatoria está abierta o que van a salir en el próximo plazo, ¿vale? Para que vosotros, bueno, podáis adelantaros y podéis conocer, pues lo que hablábamos antes de las posibilidades de financiación pública para vuestros procesos de transformación digital. Voy acabando, ¿eh? Me quedan dos slides nada más. Esta, simplemente para comentaros el ecosistema de colaboradores de la Oficina Acelera Pyme de INEO, por si no queréis llamarnos a nosotros directamente, sabéis que a través de la CEP, es decir, de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, de la Confederación de Empresarios de Orense, a través de la Asociación Gallega de Emprendedores, si sois emprendedores, o si sois autónomos, a través de la Asociación de Profesionales Autónomos, en este caso de la provincia de Orense, pues estamos todos coordinados, están coordinados con INEO, para poder dar servicio a las empresas que pertenezcan también a estas entidades, ¿no? Así que muchos de vosotros estaréis aquí quizá porque han hecho eco, han hecho de altavoz estas entidades de nuestros talleres y de nuestros servicios. ¿Vale? Y por último, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Bueno, si estáis aquí es porque habréis recibido el enlace a través de un correo electrónico de INEO, por lo cual ese ya sería la primera de las formas con la que podéis hablar con nosotros, a través de correo electrónico, ineo.oap@ineo.org o comunicación ineo comunicación o app@ineo.org, es decir, el correo que os ha llegado el enlace, pero también a través de teléfono 986 11 25 70, o a través también luego de las sedes físicas que están en Vigo, dentro de la sede de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que es donde tiene la sede INEO, en la Rúa García Barbón 104, o en Orense, dentro de la sede de la Confederación de Empresarios de Orense, en la Plaza das Damas número 1, pero como es un proyecto de digitalización, también tenemos la posibilidad de interactuar de forma digital, de forma online, a través de la plataforma ineoacelerapyme.org, que, como dije antes, os animo a entrar ahí, cacharrear un poco y ver toda la información que existe. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí mi intervención. No os quiero quitar mucho más tiempo de aquí, porque sé que no habéis venido a escucharme a mí, sino a José Manuel. Entonces, nada, deciros un poco desde el punto de vista operativo de esta jornada, que vais a poder interrumpir en cualquier momento, cuando tengáis alguna duda, ¿vale? Os desmuteáis o quizá, mejor aún, nos escribís un comentario en el chat, ¿vale? Y si no, esperáis a la parte final, cuando acabe la intervención José Manuel, y ahí ya todos hacemos las dudas que podamos tener, porque es que incluso hasta quizá alguna duda que tengáis en un momento dado sea resuelta a lo largo en el transcurso de la intervención por parte de José Manuel. Vale, nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y sobre todo a José Manuel Sendín por su disponibilidad, y porque siempre que hablamos con Sistemio siempre nos hacen caso. Pues nada, José Manuel, adelante, todo tuyo. Vale. Buenos días, Luis, buenos días a todos. Creo que se me escucha, ¿no? Entonces, si se me escucha, pues empezamos. Bueno, voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Y si me confirmáis que se ve, pues empezamos. Se ve, pero no en modo ahora en modo Ahora sí, ¿no? Ahora se ve como si un fin de presentación. Bueno, ahora cambiar se ve, pantalla. pero se ve la diapositiva siguiente en el lateral. No sé si... Ah, vale. Bueno, da un poco igual, pero esperamos hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar la pantalla que comparto. Es que tengo dos pantallas porque quería tener el chat abierto, pero lo No, tengo lo del aquí chat, por el el chat no te momento. preocupes, porque te voy dando yo. Vale, no te preocupes. Vale, pues entonces lo hacemos de otra manera. Vale, compartir. Ahora compartimos esto.
Vale, ahora veis la Sí, presentación bien, ¿no? perfectamente. Vale, bueno, Si pues puedes, perdón, José como... Manuel, si puedes hablar un poquitito más alto, yo Sí, creo que eso y voy a subir el micro también un poco el volumen. Ahora creo que se escuchará mejor. Vale, pues como dice Luis, o como ya nos presentó Luis, yo soy José Manuel Sendín, soy abogado del despacho Sistemios que estamos en Santiago. Somos orgullosos miembros de INEO porque nos entendemos que es una organización que es muy interesante y que ayuda a muchas empresas, y siempre estamos dispuestos para colaborar con ellos en lo que haga falta. Evidentemente nosotros no somos una rara avis en este mundo porque no somos empresas de desarrollo ni de comercialización de tecnología, pero sí que estamos en la parte de asesorar a las empresas para que todo vaya bien cuando la tecnología forma parte de tu empresa, o tú vendes la tecnología, tú la creas o tú la utilizas, ¿no? Y eso es un poco precisamente de lo que vamos a hablar hoy, porque cuando hablamos de la protección jurídica del software, nosotros muchas veces lo enfocamos desde el punto de vista de la empresa que desarrolla el software y que lo quiere comercializar, ¿no? Que es el know-how, el elemento principal de su modelo de negocio, y que por tanto tiene que protegerlo, tiene que establecer los controles adecuados para que no haya problemas desde el punto de vista legal a la hora de la explotación del producto, y por tanto que su empresa funcione correctamente. Pero hoy también tenemos que verlo desde el punto de vista de aquellas empresas que van a utilizar el software, porque la legislación, la novedad que se introduce a través de esta ley antifraude, también afecta a los que usan los productos, el software, los sistemas informáticos, tal y como se menciona en la normativa, ¿no? Entonces, bueno, eso, somos un despacho, una breve presentación del despacho. Somos un despacho que estamos especializados en el derecho a las nuevas tecnologías, y es a lo que nos dedicamos. Asesoramos a empresas y a profesionales del sector o que utilizan la tecnología. Esto es las áreas en las que prestamos servicio. De todas maneras, después le daré a Luis la presentación para que a todos los que habéis asistido la tengáis y podáis consultarla, y tenéis los datos de contacto, bueno, tanto en internet, a través de INEO, etc. El despacho, la cara visible, somos José Nogueira, que es el director, el socio director del despacho, y yo, pero bueno, hay más gente por debajo trabajando y ayudándonos, pero bueno, digamos que la cara visible somos nosotros dos. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Pues eso, vamos a hablar de la ley antifraude y también de los otros aspectos jurídicos que hay que tener en cuenta cuando utilizamos, creamos o comercializamos software. Lo veremos de una manera más o menos amena, o intentaré que sea amena, porque la verdad es que esta materia, sobre todo la parte en la que hablamos de las novedades estas introducidas a través de la modificación de la Ley General Tributaria, son densas, porque toda la materia tributaria y de impuestos en general es bastante densa. Entonces, como os comentaba, creo que todos estamos de acuerdo que lo lógico es que evidentemente todos los programas y yo, cuando me dedico a una determinada actividad o adquiero un determinado producto para desarrollar una determinada actividad, no quiero que eso me cause problemas, que genere problemas, ¿no? Por lo tanto, hay que cumplir, evidentemente, la legislación, las normas, etcétera, pero esto no puede, digamos, obstaculizar o ser un obstáculo para que romper el flujo de trabajo, ¿no? La dinámica general de mi empresa, para que todo funcione correctamente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta parte de asesoramiento, esta parte de conocimiento de mis obligaciones, hay que meterlas dentro de lo que es el proceso de la empresa, y de creación, y sobre todo después de asentamiento y de expansión de mi modelo de negocio, y hay que hacerlo de una manera, digamos, que vaya coherente dentro de lo que es el momento en el que me encuentro, ¿no? Por eso entiendo que lo más adecuado para hablar de esta materia sin que muramos todos en el intento, porque es bastante compleja, y de hecho yo creo que es demasiado densa para explicar así a grandes rasgos, y se quedarán muchas cosas, y habrá como cierta indefinición, porque la propia normativa, tal y como está, que está en vigor, pero todavía no está totalmente desarrollada, y que se está a la espera de un orden ministerial para que establezca todavía más precisamente y con detalle cuáles son los requisitos que tienen que cumplir todos aquellos sistemas informáticos que formen parte del proceso contable, etcétera. Entonces, bueno, por eso os invito y encarecidamente, que si tenéis cualquier duda, o sea, os falta información o lo que sea, que os pongáis en contacto con nosotros, y os pasamos la información toda la que tengamos, y os asesoramos en todo lo que podamos.
Vale, entonces, si partimos o si tenemos en cuenta un proceso lógico en la creación de en una empresa que crea o una empresa que va a comprar un determinado software, yo entiendo que si nos ponemos primero del lado del punto de vista de una empresa que desarrolla y que tiene, hay una idea, hay un determinado momento en que una persona, varias personas constituyen una empresa o tienen una idea. Dicen, bueno, vamos a crear un determinado programa informático que ayuda a las empresas a hacer determinados procesos, en este caso procesos de gestión, que tengan algo que ver con carácter contable. Entonces, bueno, si sigues el íter lógico, está primero creación de la idea, se establecen las características o las funcionalidades, a quién se lo voy a contratar, quién lo va a desarrollar, si soy yo mismo, si es un tercero, si son colaboradores, si son mis trabajadores, después la imagen corporativa, el logo, el diseño, etcétera. Después, cómo lo comercializo, tendré que tener unos contratos de un SaaS, depende cómo quiera comercializarlo, si SaaS a través de copias, etcétera. Tendré que tener una licencia de usuario y tendré que también ver la posibilidad de cómo lo protejo desde el punto de vista más formal, ¿no? Y en este sentido se podría hablar de lo que sería la protección a través del registro en la Oficina de Propiedad Intelectual. Y si lo veo desde el punto de vista de una empresa que no va a desarrollarlo, pero sí que va a comercializarlo, pues nos podemos encontrar con que tenemos dos ideas iniciales. O bien compro, o sea, llego a un acuerdo con una empresa que tenga software de carácter privativo con unas determinadas funcionalidades para que me autorice a ser de distribuidor y, por tanto, poder yo generar mi propia cartera de clientes en base a que yo lo que hago es, soy intermediario en el sentido de que yo ofrezco ese producto y lo vendo, sé las características y después lo que puedo hacer es soporte, etcétera. O también puede tener la vertiente de, vale, hay determinados sistemas o softwares de gestión que son de código abierto y software libre que a mí me permiten coger una copia y hacer después determinadas modificaciones o personalizaciones respetando siempre la licencia, ¿no? que rija ese software libre, o sea, de código libre o de código abierto, ¿no? Y por tanto yo después ahí hago las personalizaciones, etcétera. Es decir, y después tenemos el tercer modelo que es el que está en tercer modelo en la operativa de la utilización de este tipo de software, que es aquel que ni lo comercializa ni lo crea, que simplemente lo utiliza porque va a iniciar un proyecto o porque va a, como decía antes Luis, a digitalizar su empresa y considera que es necesario introducir ya por el volumen que tiene un programa de gestión empresarial o bien desde el inicio porque quiere que todo el proceso de facturación, toda la contabilidad esté todo bien y lo que hace es ir al mercado a buscar a alguien que le proporcione un determinado software que cumpla con sus necesidades y que tenga unas determinadas características y por tanto evidentemente lo que busca es dentro de lo que necesite lo mejor, ¿no? O lo que él considere que es lo mejor. Entonces nos encontramos en esos tres planos y todos al final convergen en lo mismo, que el elemento central de todo ello es un programa, un software que realiza una determinada actividad. Vale, hasta ahora y con carácter general, digamos que esa tercera parte, el consumidor, no tenía responsabilidad. Es decir, yo voy al mercado, compro un determinado producto, hago una determinada operativa, pero digamos que yo no soy responsable de si esto que me venden cumple o no la legislación. Yo entiendo que tendría que cumplirla y en caso de que no cumpla, pues serán esas personas las que tengan que responder, no yo como usuario. Pues bien, la modificación que se introduce en la Ley General Tributaria a través de esta ley que tenéis ahí el título en la diapositiva, que es la Ley 11/2021 de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, incluye también a los usuarios, ¿no? Porque este artículo que se introduce pone que la obligación por parte de los productores, es decir, los que los crean, los comercializadores, que son aquellos que no los crean pero que sí lo distribuyen, y los usuarios, de que los sistemas y programas informáticos electrónicos que soporten procesos contables de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legalidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrá establecer especificaciones técnicas que dan unido dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad. Bien, este es el artículo que nos trae aquí, ¿no? Que introduce esta modificación. Después hay otro artículo que también de esta ley que modifica también la Ley General Tributaria, que modifica el artículo 201, si no me falla la memoria, que es en donde se establecen las sanciones para todos aquellos que incumplan lo dispuesto en este artículo 29 respecto a la fabricación, comercialización, utilización de sistemas informáticos. ¿Por qué digo sistemas informáticos? Porque este
Esta ley después se desarrolló a través de un Real Decreto. Es un Real Decreto que todavía está en fase de consultas y será aprobado, pero todavía, por lo menos yo no tengo constancia de que haya sido aprobado, en donde se establece o se intenta precisar más, ¿no? Establece, como comentaba con Luis antes de que nos conectásemos, una especie de checklist, ¿no? Una especie de aquellas cosas que yo tengo que saber, que tengo que cumplir para que no se produzca, para que no incumpla la normativa, ¿no? Para que efectivamente sepa que estoy haciendo lo que me pide la ley. Y por ello, nos encontramos también desde el punto de vista puramente jurídico en una situación, digamos, extraña, ¿no? Porque digamos que la modificación de esta ley 11/2021, que modificó la Ley General Tributaria, y esos artículos que se han introducido en la Ley General Tributaria ya están en vigor, pero sin embargo, después, digamos que la aplicación práctica es que no se va a llevar a cabo, no se van a empezar a hacer, digamos, sanciones desde un punto de vista no oficial hasta enero del 2024. Pero al final la ley está en vigor y ya ha pasado que llegan, por lo que sea, responsables de la administración de la agencia tributaria, te hacen una inspección y comprueban todo. Y si no cumples, pues te sancionan. Porque, claro, tú imagínate que te llegan y te hacen una inspección, una sanción por otro motivo. Y una vez que han entrado por otro motivo para hacerte la inspección o para comprobar si estás cumpliendo o no, o para, etcétera, para cualquiera de las finalidades por las cuales la agencia tributaria puede mandar a un inspector a tu empresa a hacer la comprobación o requerirte la información, pues bueno, analizan todo y también incluirán esto y te puede caer la sanción, aunque digamos que desde el punto de vista formal no se van a empezar a hacer revisiones hasta enero del 2024. Pero bueno, eso es una cosa que se dice, pero que la ley está en vigor, ¿no? Entonces hay que tenerla en cuenta. Y además, si lo partimos desde el punto de vista de que, como también afecta a los desarrolladores, y el desarrollo de un programa no se hace de la noche a la mañana, sino que lleva su tiempo, pues es interesante y me parece muy bien esta charla para intentar arrojaros un poco de luz respecto a lo que hay que hacer para que se cumpla lo que se establece en la ley, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Como veréis, yo soy una persona que cuando las charlas intento hacer bastante interactivas, por eso en cualquier momento comentadme lo que queráis. Y puse, o hay diapositivas porque tiene que haber diapositivas, porque hay un orden y porque estamos en una reunión telemática, ¿no? Entonces, para tener cierta guía y una cierta coherencia, pues hay diapositivas, pero no se extrañe que salte diapositivas o que diga cosas que no están en las diapositivas, porque al final lo que intento es establecerlo o explicarlo de una manera que sea clara, para que tengamos claro qué es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué características tiene que tener el sistema informático para que cumpla lo que dice la nueva normativa? Ya os digo, el título de la charla habla de la ley. Esta ley del año 2021, la ley 11/2021, que entró en vigor, creo que no sé si fue en octubre del año pasado o en agosto del año, yo creo que fue en octubre del año pasado creo que entró en vigor. Se publicó en agosto y entró en vigor en octubre. Aunque esto es lo que introduce la modificación, después lo interesante es un Real Decreto, que no os digo la referencia concreta del Real Decreto porque ya os digo, está en fase de consultas. Si lo queréis, os puedo pasar el enlace. Incluso ahora podemos acceder al Real Decreto que está colgado en la página web del Ministerio de Hacienda, porque, claro, en unas diapositivas es imposible condensar todo lo que está puesto en el Real Decreto, porque es un Real Decreto que detalla bastante no solo los requisitos, pero sí los contenidos, por ejemplo, del contenido que tiene que tener la factura, el contenido que tiene que tener la factura simplificada, cómo se tiene que hacer en caso de que haya algún tipo de rectificación o anulación de alguna factura, los sistemas a través de los cuales la persona ya envía directamente la información a la administración tributaria, que entonces se considera que entra dentro del sistema que le llaman Verifact, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son qué es lo que dice el Real Decreto de cómo tiene que ser un sistema informático? Porque el Real Decreto dice sistema informático cuando nosotros hablaríamos por carácter general de programa, de software o de ERP o programa de gestión, ¿no? Pues dice que tiene que garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, cumpliendo los siguientes requisitos, que son estos con carácter general, ¿no? Que son generar un registro de facturación por cada entrega de bien o prestación de servicio. Esto se tiene que hacer de manera inmediata o inmediatamente anterior a la prestación del servicio. Tiene que tener la posibilidad de conectar y remitir información a la Agencia Española de la Administración Tributaria.
tiene que quedar una huella digital, un hash de los registros y que estos no puedan ser modificados. En caso de que haya que rectificar o anular alguna factura, se tiene que hacer un nuevo registro permaneciendo los datos de la factura inicial o rectificada sin modificar y generando uno nuevo. Esto a su vez también te pide que haya trazabilidad, que se pueda interconectar y saber las dos cosas sin que se modifiquen los registros. Que en caso de que haya algún tipo de inspección, que los inspectores de Hacienda pueden entrar en el sistema y pueden descargar y acceder de manera rápida a la información, que en realidad esto es lo que pasa. Cuando alguien llega algún inspector o agente llega a tu establecimiento, a tu empresa, a tu oficina y te dice que viene a hacer una inspección y tal, lo que hacen es que te piden acceso al sistema y se descargan todo, se lo meten en una memoria, en un disco y se lo llevan a sus instalaciones y después lo comprueban y a partir de ahí pues llevan a cabo unos procesos de inspección de acuerdo con lo que establece la normativa. Tiene que tener la posibilidad de que todas las funcionalidades permitan el seguimiento de los datos de una manera sencilla. Aquí entiendo que es la transición entre pantallas, los registros, los accesos, etc. Todo tiene que quedar con fecha y que esa fecha no puede ser modificada. Como decía antes, tiene que haber una trazabilidad en caso de que se produzca la descarga, volcado o almacenamiento de los datos. Se tienen que conservar los registros de las facturaciones. Después tiene que haber los logs o los registros de eventos, es decir, cada vez que se accede al sistema tiene que poderse saber quién accedió, cuándo accedió, a qué hora accedió, qué es lo que hizo, por qué pantallas anduvo, etcétera. Y toda esta información se tiene que conservar mientras no hayan transcurrido los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias. Con carácter general, los plazos de prescripción son 4 años. Pero habría que ver exactamente el tipo de obligación tributaria de la que estamos hablando y ver los periodos de prescripción. Por tanto, eso habría que, de manera complementaria en el proceso de creación del programa, de desarrollo del programa, pues habría que tenerlo en cuenta. Se tiene que presentar con el programa un manual de instrucciones en donde se hacen referencia a todas las funcionalidades, a todos los requisitos y tiene que estar en los distintos idiomas cooficiales en donde se vaya a comercializar, ¿no? Pues si en Galicia pues tiene que estar en castellano y tiene que estar en gallego, si en el País Vasco en castellano y en euskera, etcétera. Y además se tiene que tener la posibilidad de que la información de la empresarial que haya dentro del sistema diferencie claramente cuál es la información de contenido tributario y, por tanto, interesante para la administración tributaria y otro contenido que no forma parte de aquello que interesa a la agencia tributaria y, por tanto, que no tiene que tener acceso al mismo para conservar una confidencialidad, hacer seguimiento empresarial, etcétera, ¿no? Y, por tanto, digamos, a grandes rasgos, estos son lo que tiene que tener el software para que se entienda que cumple con los requisitos. Pero ahora después hay que... La normativa no te dice exactamente cómo lo tienes que hacer, sino te dice la finalidad. Los medios los deja un poco a tu libre albedrío, pero bueno, al final tienes que ser capaz de demostrar que se cumplen estas funcionalidades. El cómo se hacen, pues te deja un poco la libertad para que lo hagas. Aquí en su momento, y de eso lo que vamos a hablar ahora es, la siguiente pregunta vendría, vale, tú me dices que esto es lo que tiene que tener el software, pero ¿y yo cómo se lo acredito? Es decir, ¿cómo hago para que la administración tributaria y los clientes sobre todo, porque tú imagínate que eres una empresa de desarrollo, de comercialización, pues evidentemente cuando vas a ofrecer tu producto, te van a pedir tu producto, si el consumidor o la persona que te va a comprar tu software o pedirte una licencia tiene conocimiento de esta normativa y quiere hacer las cosas bien, pues te va a decir, oye, acredítame que cumples con lo que pone la normativa, porque yo también soy objeto de poder ser sancionado, porque también soy obligado a cumplir, ¿no? A que todos aquellos programas, softwares o sistemas que utilicen en mi actividad cumplan con lo que les pone la normativa. Entonces se barajaron distintas opciones durante todo este periodo de tiempo, que surgió desde que se publicó la modificación de la ley hasta que después se pasó a esa fase de consultas del Real Decreto que desarrolla esta ley y al final se barajaban dos opciones, que era o bien la certificación, es decir, implementar una especie de ISO o otro sistema de gestión integral que permita acreditar que se cumple con lo que dice la normativa, o bien una declaración formal, una declaración responsable. Esta última es la opción por la que ha optado la normativa, es decir, no se pide tener una certificación, no tienes que tener una ISO en concreto, porque no hay tampoco, al menos yo no conozco una ISO en concreto que haga referencia a esto. Lo que hay son ISOs que hacen referencia a la calidad del desarrollo de software y la vida del software. Entonces, bueno, se podrían, dentro de las distintas
tipos de ISO o análisis de las funcionalidades se podría verificar que se cumple, pero evidentemente esto también daría lugar como a que si modificas el programa y se lleva a cabo, introducen nuevas funciones, se quiten o se añaden módulos, etcétera, como quieras denominar, tendrías que pasar una nueva certificación porque cambian las características y por tanto lo que está certificado era lo que había antes, pero no es exactamente lo que hay ahora. Entonces, que bueno, que de todas maneras lo puedes hacer igual. Me refiero, no, a nadie te impide que tú certifiques que tu software cumple las ISOs de calidad del software y ya está, es un elemento más, ¿no? Siempre suma, pero digamos que no se optó por ese medio para certificación. No hay una certificación formal o oficial que diga que cumples o no cumples, sino lo que hay es esa la obligación de tener una declaración responsable. Esa declaración responsable, como dice la normativa, tiene que constar por escrito y de modo visible en el propio sistema informático en cada una de sus versiones. Entiendo que esto es en la documentación o en la información que se muestre, pues acerca de o el programa o las características del mismo, pues se habrá que decir que se cumple con lo que dispone esta normativa. Y la puede exigir el cliente o la administración que le muestres esa declaración responsable para cumplir, ¿no? Ese es un elemento más, un paso más. Y después en la fase de inspección, que es a lo que hablaba antes, que en donde hacía referencia aquí, en caso de inspección permitir acceso directo y extracción a la administración de los datos, pues bueno, aquí tienes ¿qué es lo que puede hacer? Pues que esto es lo que ocurre en realidad, que se persona en el lugar donde te encuentres la administración tributaria y te dice que le des acceso completo a donde están los datos, las copias, todo, etcétera, ¿no? Y bueno, te puede requerir también que entregues una copia de los registros y requerir tanto a los productores como a los comercializadores la información necesaria para verificar el cumplimiento de los sistemas informáticos. Esto es lo que pone la normativa a grandes rasgos. Ahora, si queréis, lo que puedo hacer, y creo que es lo interesante, efectos de si queréis ver en detalle, por ejemplo, qué contenido tiene que tener para cuando yo vaya a crear un programa informático que haga referencia a la facturación o cuando yo vaya a comprar o pedir una licencia de un programa informático, un programa de gestión, para ver si cumple o no y hacer como una especie de valoración más allá de este checklist que ya os digo, está redactado pues como se suelen redactar las normas de una manera amplia y genérica, pero no taxativamente, sino que de hecho en la propia normativa se dice que en la propia normativa se dice que se puede o se podrá crear o publicar una orden ministerial en donde establezcan todavía más en detalle, con precisión, cuáles son los requisitos o las características técnicas, digamos, entiendo que bajando ya a un plano mucho más técnico y por tanto más adecuado para los desarrolladores o las personas que van a crear el programa, que lo establecido aquí, porque al final esto no deja de ser una norma, una ley que se suele redactar de esta manera y que establece unos requisitos generales, unos elementos amplios, pero no te va al detalle. Por eso os voy a mostrar el Real Decreto y después también, si queréis, os paso el enlace o lo pongo en el chat, el enlace de este Real Decreto que os digo que todavía está en fase de desarrollo y, o sea, en fase de consultas y podemos verlo y os lo muestro y así veis, por ejemplo, los requisitos de manera concreta. Esto es lo que estáis viendo la pantalla, que alguien me lo diga, la legislación. Sí. Mira, te voy a hacer una pregunta. Sí. No te escucho, Luis. Ahora. Ahora sí, pero se entrecorta. ¿Es mejor ahora? Justo ahora, te entendí, es mejor ahora, pero no sé si hablaste antes. No. A ver, ¿ahora mejor? Sí. José Manuel, ¿me escuchas? Sí, ahora sí que te escucho. Vale. Ahora estás muteado, Luis. Me preguntan Miguel Ángel Merino, bueno, nos pregunta Miguel Ángel Merino si el programa ya está desarrollado, si hay algún periodo de gracia para adaptarse a la ley. Esto es lo que comentaba antes. En teoría, esto está en vigor ya desde, creo que es octubre del año pasado, es decir, ya es normativa aplicable. Lo que pasa es que
como todavía se publicó después de este Real Decreto y todavía que este Real Decreto creo que todavía no está publicado en el BOE, por tanto, digamos que si no está publicado en el BOE y en principio si no pasan 20 días desde su publicación, salvo que sería un periodo específico de vacatio legis o de periodo entre que se publica y se aplica, no es exigible, pero la ley está en vigor y por tanto podrían venir a tu empresa y podrían hacer la inspección. Yo creo que, y esto es un rumor y no es algo que esté confirmado y no es una fuente oficial, pero bueno, es lo que se rumorea, que es que no van a empezar a hacer inspecciones en concreto sobre esta materia hasta el 2024. Pero esto es como toda la vida. Si por otro, como lo que decía antes, si por otra circunstancia estás en un proceso de inspección o de revisión o lo que sea y pasan a analizar el sistema contable y ven que el programa pues que no cumple estas características, pues a lo mejor también te inician un procedimiento sancionador por esta materia. Esto es una situación de cierta inseguridad, porque por un lado la que modificó la Ley General Tributaria ya está en vigor y por tanto la nueva Ley General Tributaria que todos estamos obligados a cumplir está en vigor. Y después hay esta incertidumbre en relación a cuándo de verdad se va a publicar este Real Decreto con estas características y su exigibilidad inmediata. Pero en principio ya está en vigor. Si nos ponemos, digamos, en la fase más... si no nos queremos coger las manos. Es decir, si yo creo que mi programa no cumple o que no tiene todas las características, pues debería empezar cuanto antes a intentar adaptarlo. Ok, gracias. Otra pregunta, si el cliente tiene una versión ya adquirida antes de la ley y no cumple con la normativa, ¿cómo afecta al proveedor? A ver, el principio básico de seguridad jurídica es que las normas se aplican, o sea, las obligaciones y las exigencias se aplican en el momento en que se produjo el hecho, ¿no? Es decir, esto es como si yo, esto es una burrada, pero es para que entendáis la idea que quiero decir. Es como si yo mato a una persona, pero justo en el momento en que yo voy a hacer ese acto, está fuera del Código Penal el delito de homicidio y de asesinato. Entonces, como no está la norma, no me pueden sancionar, aunque después la reintroduzcan, ¿no? Porque digamos que el carácter temporal es que las normas no son retroactivas y perjudican al obligado, es decir, a la persona. Sería retroactiva en todo aquello que me beneficie, pero no en aquello que me perjudica. Entonces, desde un punto de vista general, si yo en el momento en que hice el contrato y le pasé el producto, cumplía lo que exigía la normativa en ese momento, por esa contratación no me pueden exigir nada. Otra cosa es que yo siga comercializando ese mismo producto. A día de hoy entra en vigor esta nueva ley o estas modificaciones que me impiden o me obligan a tener que el producto tenga determinadas características en caso de entonces la nueva versión y tengo que actualizar y tengo que advertir por un principio de responsabilidad a mi cliente, oye, mira, que esta versión que estás utilizando ahora está desactualizada o nosotros hemos sacado una nueva versión porque salió una nueva ley y bueno, después ahí ya tienes tu modelo de si le haces una actualización a la nueva versión cumpliendo la normativa a coste 0, a coste 1, a coste 2 o una nueva licencia, etcétera. O sea, eso es un poco así a grandes rasgos lo que entiendo que sería de aplicación para esto que preguntó Enrique. Ok, nada, pues sigue José Manuel y luego si eso hacemos otra ronda de preguntas, ¿vale? Vale, también veo que piden el enlace al Real Decreto, os lo voy a poner en el chat. Esto sí. Es la página de Hacienda. Os lo pongo y ahí puedes acceder. Pues el PDF descargado. Vale, entonces, si lo vemos así muy por encima, por eso es que es extremadamente denso para ponerlo en diapositivas y tampoco creí que fuese lo más adecuado, porque cuando haces cortas y pegas de norma, y yo soy abogado y estoy hablando de cuestiones jurídicas, pues se pueden colar cosas que son complicadas, ¿no? Entonces, ya tenía pensado comentaros, por ejemplo, para ver a efectos de facturación, ¿no? Lo que sería lo que tiene que tener el registro, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta sección, en el artículo 9 y 10, hace de lo que es el registro de facturación, es decir, cómo tienen que constar las facturas que vaya a poder utilizar o generar yo utilizando ese software, ¿no? Entonces, dice que que lo ves en el artículo 9, que se tiene que generar de manera simultánea o inmediatamente anterior a la expedición de la factura, el registro, es decir, tiene que haber un log de que se genera la factura, como el número, el serie, etcétera, identificativo, y después te dice el contenido que tiene que tener la factura, como mínimo. Te dice, pues el nombre, bueno, esto aquí no cambia respecto a lo que es lo normal, entiendo yo, que es la identificación fiscal del que emite la factura, con todos los datos completos, lo que te pida en caso de que sea un número específico de facturación, si es en la Unión Europea o es aquí, el número de identificación fiscal del obligado,
el número y la serie de la factura, la fecha de la expedición, que la fecha se haya efectuado las operaciones si se comentan en ella o se haya recibido el pago anticipado, es decir, si yo emito la factura después de haber hecho primero hago el servicio, después emito la factura, pues habría que hacer referencia a esto. El tipo de factura expedida, si es normal o simplificada, con el contenido específico. Si es la rectificativa, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, que hace después al registro de cuando se tiene que hacer la rectificativa o la anulación, pues con lo que te pida allí. Y bueno, aquí lo veis, ¿no? La descripción general de las operaciones, el importe total de la factura y en su caso el importe de la retención a soportar, indicación del régimen o regímenes aplicados a las operaciones documentadas, a los efectos del IVA o de otras operaciones con trascendencia tributaria. Aquí esto es lo que tenéis que ir viendo vosotros cuando vayáis a crear la aplicación y tenéis generar factura, le das al botón generar factura y el campo que tienen que salir para cumplimentar, pues tenéis que ir viendo esto en detalle y que salga todo, que entiendo que con carácter general es lo que ya se emite, lo que ya se pide ahora para emisión de facturas válidas, pero bueno, se incluye, por ejemplo, una novedad es esto, el hash, ¿no? El nombre y en su caso la serie de la factura anterior y la fecha de expedición y parte de la huella o hash del registro de facturación de alta correspondiente a la factura anterior cuando no se trata de la primera factura expedida. El código del sistema de identificación del sistema informático utilizado, esto entiendo que también es algo nuevo. Código identificativo de carácter alfanumérico correspondiente al registro de la factura de alta generado, fecha, hora, minuto y segundo en que se genere el registro de facturación de alta. Esto es lo que os decía antes, que tiene que tener correctamente la fecha y que todos estos datos después no se pueden modificar. Después, aquí en el artículo 11 te dice que es cuando vas a anular una factura. Es decir, tú emites una factura y por lo que sea después no la vas a cobrar o lo que sea, ¿no? Porque por lo que haya pasado, pues no se elimina la factura anterior, sino que la factura anterior se conservan los registros, se conservan todos los datos y se genera un nuevo registro que es el registro de anulación, manteniendo todo lo anterior sin tocar. Y aquí te pide pues lo que tiene que ir en la anulación, ¿no? La registro de facturación incluirá al menos la siguiente información: nombre de identificación fiscal, nombre y apellido, razón o denominación social completa del obligado, el número en su caso sería factura correspondiente al registro de facturación de alta, que se anule, la fecha de expedición de la factura correspondiente, el código identificativo, nombre de identificación fiscal, nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado o destinatario, fecha, hora, minuto y segundo en que se genera el registro de facturación, ¿no? Vale, aquí especifica un poco más cómo tiene que ser ese hash o esa huella o firma electrónica. Esta firma electrónica no se pide en aquellos supuestos en los cuales el software mande directamente la información a la administración tributaria y sea lo que se llama el sistema este de Verifat. Ahí ya no te piden que tenga firma electrónica porque como nada más emitir la factura ya se comunica directamente a la administración tributaria, pues ya no es necesario. Vale, esto lo pone aquí en este párrafo. Esta firma electrónica no será obligatoria para los sistemas informáticos que realizan la remisión de todos los registros de facturación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según lo indicado en los artículos 15 y 16. Después, aquí, la certificación, es decir, cómo yo acredito a la Administración Tributaria que cumplo con lo que me pide la norma, y es la declaración responsable. Y esto es lo que os ponía antes en la diapositiva, que conste por escrito de modo visible en el propio sistema informático, en cada una de sus versiones, y así como para el cliente y el comercializador en el momento de la adquisición del producto, y ser conservado durante el periodo de prescripción de las obligaciones tributarias que se devengan durante su funcionamiento. Te la pueden solicitar tanto los que te vayan a comprar tu software como la propia administración. Y aquí esto es lo que os comentaba de cuando la agencia tributaria os hace una inspección. Y os explica un poco cómo sería el sistema de facturación. Esto es lo de... sí, José Manuel, lo de verificar. José Manuel, disculpa, porque respecto a lo que hablabas de lo de la verificación, Rosana preguntaba si a nivel software, dice, a nivel software la agencia tributaria iba a publicar requisitos técnicos en agosto, pero creo que no lo hizo todavía. ¿Sabemos algo? Eso es lo que os comentaba antes, que yo no tengo constancia y he estado buscando y no he encontrado nada de la orden ministerial en concreto que iba a desarrollar todavía un poco más los pasos que se establecen aquí en este reglamento, ¿sabes? Entonces, en este Real Decreto, en este reglamento. Entonces, todavía yo no tengo constancia de que se haya publicado esa orden ministerial, con especificaciones todavía más concretas de lo que estamos hablando aquí, de lo que pone con carácter general. Pero ya te digo, esto es lo que es exigible y en teoría aquí digamos que las características del software, creo que es en el artículo 3,
en donde se establecen, bueno, los pasos esos que os comenté antes de una manera más simplificada. Ves, aquí está, es el artículo 8, requisitos de los sistemas informáticos que registran y documenten las entregas de los bienes y la prestación de los servicios. Pues tiene que tener estas características que os dije antes: garantizar la integridad, la conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, inalterabilidad. Esto quizás es lo más relevante. La inalterabilidad de los registros y la trazabilidad, en el sentido de que todo lo que se genere, toda la información que se genere en el programa, por decirlo de una manera, en el ERP, en el programa de gestión, no se puede eliminar. Es decir, yo como usuario no tengo que tener la capacidad de eliminar una factura. Tendré que generar una rectificativa o una anulación, pero no puedo. Lo que esté registrado tiene que quedarse registrado. Bueno, quizás es el elemento más importante, porque hay algunos todavía que puedes hacer, ¿no? Y aquí después, y es una pregunta que seguramente me haréis, y que ¿qué pasa si yo soy todavía una persona o una empresa pequeña y que pues no he comprado un ERP, por ejemplo, ¿no? Y lo que hago es emito las facturas en Excel o en Word. El Excel y el Word a mí me permite modificar todo el documento que yo he creado. ¿Sabes? Evidentemente después habría que ver si en los metadatos, ¿no? Podría ser incluso eliminar los metadatos para, en teoría, no dejar rastro, pero podría seguir emitiendo facturas en Excel o en Word. Técnicamente no, pero bueno, no es software, no, el Excel y Word no está pensado como programa de gestión. Entonces también tenemos una laguna ahí, porque no es un programa de gestión, es un programa de procesador de textos o de bueno, no sé cómo se define el Excel, supongo de tablas contables, pero bueno. Entonces, José Manuel, claro, sí. mira, relacionado un poco también con este tema, dice Enrique, estás hablando de facturas, ¿no? La mayoría Sí. en tu exposición estás hablando de facturas, pero dice que en el proceso normal de la empresa, o por lo menos en su actividad, el primer movimiento se suele generar con un albarán. Pregunta si hay alguna norma que incluya o regule este documento, si se considera ya que esto es proceso de facturación. Pues creo que todavía en España, creo que no. En Portugal sí. En Portugal sé que de manera directa ya incluso los presupuestos se mandan directamente a la administración tributaria. Y entiendo que esto es algo a nivel europeo y que se acabará intentando implementar también en España. Yo creo que aquí lo que habla es, habla referencia a procesos contables y a facturación. Esto es lo que, el objeto de la norma es lo que dice. Requisitos tiene la regulación de los requisitos y especificaciones técnicas que debe cumplir cualquier sistema y programa informático electrónico, adelante denominado genéricamente sistema informático, utilizado por quienes desarrollan actividades económicas, de acuerdo con la definición de la ley del IRPF, cuando soporte los procesos de facturación o de emisión de documentos justificantes de las operaciones correspondientes a su actividad para garantizar la integridad. Bueno, aquí el albarán podría entenderse como tal, ¿no? Documento que emite un documento justificante de las operaciones correspondientes a su actividad. Bueno, es una proforma, ¿no? Podría llegar a incluirse también que no se puedan modificar. No lo sé, ¿eh? Ahora me entra la duda, porque yo lo tenía muy claro que era para facturación, pero la emisión de otros documentos justificantes de las operaciones correspondientes a su actividad para garantizar integridad, conservación, accesibilidad, legitimación y tecnología de facturación sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de los que no queda debida anotación en los sistemas mismos. Bueno, yo creo que también se podría, si nos ponemos muy tiquismiquis, si se lo quieres evitar cualquier tipo de problema, en la generación de albaranes o presupuestos, que también que queden los dos, aunque con independencia de pues eso sí que los puedes modificar, ¿no? O emitir uno nuevo. Pero aunque no sé si después eso, efectos de gestión, ¿sabes? Puede generar una documentación excesiva, porque tú puedes emitir, no sé, 200 presupuestos al mes o un albarán en caso de que tú lo que hagas seas un distribuidor de, pues, por ejemplo, mis padres que tienen un kiosco, los albaranes de entrega y tal, que, ¿sabes? Que haga referencia a este tipo de cosas. Pues no lo sé. Pero si nos ponemos muy tiquismiquis, te diría que para no tener problemas, Enrique, pues también se incluyan también los albaranes, este tipo de cosas, aunque en principio yo creo que está pensado para la facturación. Rosana me dice, en una charla con un inspector comentaron que no incluía albaranes en fotos. Bueno, pues mira, pues ahí nos lo aclara ahora Rosana. Pues no entra. Entonces, si partimos de lo que le comentaron a Rosana, son los albaranes quedan fuera. Pero bueno, esto es como todo, te puedes pasar de frenada o no, ¿sabes? Emisión de documentos. A ver, lo normal es que sea solo para facturación, porque la facturación es en realidad lo que es el documento que te obliga fiscalmente. Lo otro son proformas o son
documentos, pero no implica una obligación tributaria, no implica manejo, entrada y salida de dinero, generación de impuestos, ¿no? Y obligaciones tributarias. Entonces, pues bueno, pues en principio solo hacemos caso a lo que comenta ahí Rosana y dejamos fuera la facturación. Claro, los que van por sí, claro, estos son los que van directamente, evidentemente. Claro, los que van por el sistema sí, claro que ya cumplen porque ya va directo a la administración tributaria, claro, la emisión de la documentación. Eso es lo que te dice de que no, de que aquellos, porque una de las características que pide es que el sistema informático tenga la posibilidad de remitir la información a la administración tributaria. Porque, claro, cuando yo tengo que, con lo que veamos después, cuando yo lo tengo que acreditar que cumplo los requisitos, a ver si llego a esta parte del Real Decreto. Y de hecho creo que sale aquí específicamente eso, lo de sí. Creo que es a partir de este artículo. Aquí está el verifacto, ¿sabes? Que ya cumple, ¿sabes? Sí, pero es evidente, los que ya van por ese sistema, es decir, no sé cuál es el volumen de facturación que tienes que tener para tener que hacer ya cumplir tus obligaciones a través de ese sistema, pero sí, los que van por ese de ahí ya cumplen, claro. Y bueno, ¿queréis que ver alguna cosa más en concreto? Este Real Decreto en realidad bueno, os puse ya el enlace. Y aquí, bueno, después de esa acaba, aquí te dice el contenido de la simplificada, los he puesto, claro, los tickets, ¿no? Y después hay una normativa específica si alguno sois una agencia de viajes que también tiene una normativa específica para agencia de viajes, ¿no? Y después aquí está LIA, que es que cuando estuve estudiando el sistema, o sea, la normativa también hacía referencia al... Bueno, y aquí esto último es lo que comentabais antes de si había salido ya el desarrollo específico. Dice que mediante orden, en la exposición final única pone que mediante orden ministerial se puede generar o se puede crear un reglamento, aprobar un reglamento para las especificaciones técnicas y funcionales que deberá los que refiere la letra A del artículo 7, en particular las menciones del artículo 8 de este reglamento. Es decir, en teoría va a salir una orden ministerial, pero yo no tengo constancia. Si alguien tiene constancia, pues también le agradezco que me lo diga, de que haya salido, en donde todavía va más al detalle con los requisitos técnicos. Pero de todas maneras, yo, y sin ser técnico, supongo que si hay técnicos aquí, lo podrán decir, de acuerdo con lo que se establece en este artículo, perdón por pasar rápido, pero es para subir a las características generales del software, que creo que era el artículo 3, ¿no? ¿Sabes? Estas características o esto, yo entiendo que, aunque sea de una manera amplia, sí que vosotros, desde el punto de vista técnico, al crear el programa, al hacer el código, pues podréis hacer algo para que se mantenga la integridad y la inactividad de los registros de facturación, ¿sabes? De manera que estos no puedan ser objeto de modificar y se garantice eso, ¿no? La trazabilidad y lo que existe, la exactitud, autenticidad y que son completos, ¿no? Y que no se va a producir una modificación, que hay una trazabilidad de los registros, es decir, se generarán automáticamente las facturas o las series de facturas, pero no puedes alterar el número, ¿no? Bueno, aquí dice que tiene que tener el cierre por periodo impositivo, es decir, que ya tendría que ir por los trimestres, por el año fiscal, el resumen anual y todo este tipo de cosas, que se tiene que conservar los datos, etcétera. Entonces, yo creo que a grandes rasgos sí que es una guía que os puede establecer más o menos las pautas de por dónde tenéis que ir y esto es un consejo y no estar esperando específicamente a que salga esa orden ministerial, más que nada porque como la norma está en vigor, aunque parece ser que no van a empezar a controlar esto, hablando así un poco, a controlar esto hasta el 2024, pero bueno, el 2024 tampoco queda mucho, estamos ya a finales de septiembre. Pues es interesante que lo tengáis y bueno, por eso un poco esta charla y esta conversación más que una charla sobre estos requisitos, ¿no? Entonces, si queréis, pasamos ya de lo que sería esta parte y vemos otros aspectos que son relevantes también
para el software, tanto si lo ves desde el punto de vista del que lo crea o lo comercializa, como desde el punto de vista del que lo compra, ¿no? Entonces, vuelvo a la diapositiva. Vuelvo a las diapositivas. Pasó. Vale, entonces aquí hablaría de lo que son, de lo que nosotros hacemos más allá de lo que es de lo que nosotros asesoramos o hacemos un poco de evangelización para que las empresas de desarrollo y de comercialización de software tengan en cuenta a la hora de crear un nuevo producto o sacar a mercado un nuevo producto. Es, por un lado, la auditoría de las licencias de software, la comercialización creando una licencia de usuario final y después la posibilidad de registrar el software. Cuando hablo de la auditoría legal de licencias es porque y es así, que no se programa desde cero ya, es decir, no se crea todo un programa desde cero, sino que se utilizan librerías y otros programas que sean de código abierto, software libre, lo reutilizo. Pues todas estas porciones de código, todas estas librerías, todas estas herramientas que yo empleo, pues tienen unas licencias que las regulan. Entonces, esto después tienes que ver que sean compatibles con el modelo de negocio que yo quiero implementar. Por eso es necesario hacer una comprobación previa de esas licencias, de los elementos que yo utilizo para crear el programa, y que después la licencia del programa sea la adecuada. Evidentemente, después tener una adecuada licencia de usuario final, es decir, esa frase de leído y acepto los términos y condiciones, que nunca nos leemos y que regulan las condiciones de uso del programa, y después, evidentemente, atendiendo a si el software ya está muy consolidado y ya tiene las funcionalidades y no vas a hacer grandes cambios, optar por la posibilidad también de registrarlo en la oficina de la propiedad intelectual, porque te dará pues la fe pública de que tienes la titularidad de ese programa, ¿no? Con independencia de que si lo has elaborado tú, ya por lo que dice la propia ley de propiedad intelectual, el software es tuyo y tendrías fácilmente la posibilidad de acreditarlo. Pero bueno, esto es como todo, siempre que haya un registro público, pues siempre te da un plus de valor, ¿no? Entonces, esto es desde un punto de vista general, ¿no? Lo que nosotros a los que crean software les decimos, oye, ¿en qué fase del momento, en qué momento del desarrollo del programa estás? Y atendiendo al momento en concreto, pues vemos cada una de estas cosas para que la asesoría o la consultoría desde el punto de vista jurídico vaya acorde con el proceso de desarrollo, y esto después no suponga que tener que parar el proceso o cambiarlo o volver a programar, etcétera, ¿no? Con el coste de tiempo y de dinero que ello supone, ¿no? Entonces, si analizamos desde un poco bueno, ahí creo que se me saltan preguntas, casi prefiero responder a algunas de las preguntas, Luis, de algunas de las preguntas que hayan puesto en el chat. Pregunta, ¿los clientes que han adquirido un software posterior a octubre de 2021 deben cumplir la norma entonces? Bueno, esto ya lo contestaste antes, ¿no? Yo creo que sí, la norma sí está en vigor, sí. Ellos para curarse en salud, lo que deberían es preguntarle al programa, a la empresa que les ha dado la licencia, si ese software cumple con lo que dice la normativa, y que le den esa declaración responsable. Si no se la dan o no saben de lo que está hablando, pues ya es un indicativo de que a lo mejor ese programa no cumple con los requisitos y por tanto deberían sopesar, cambiar, o esto, claro, es muy fácil hablarlo, pues si pagaste una licencia que te costó un montón de dinero para un determinado periodo de tiempo, pues a lo mejor no es tan sencillo, pero sí es un indicativo, ¿no? De si ese programa cumple o no cumple. Y si te la da, pues mira, pues ya sabes que esa empresa pues que sí que sabía de lo que estábamos hablando y está un poco al tanto, y ya está. Pero bueno, en principio la entrada en vigor fue en octubre, creo que fue en octubre, y por tanto todo lo que está a partir de ahí, la ley general tributaria está en vigor y tienes que cumplirlo. No sé si había pregunta sobre la declaración de responsabilidad, si es necesaria. Sí, eso es obligatorio. La declaración responsable es obligatoria. Es uno de los requisitos que te pide que te dice el Real Decreto es que es el medio que te dicen para acreditar, ¿sabes? Más allá de que tú después puedas otros elementos complementarios, como lo que decía antes, de tener ISOs de calidad del software o algún otro elemento que te permita acreditar que cumples, la declaración responsable es obligatoria tenerla. El cómo la muestres, pues dice que debe constar por escrito y de modo visible en el propio sistema informático en cada una de sus versiones, para el cliente y el comercializador al momento de la adquisición del producto, y ser conservado durante el periodo de prescripción de las obligaciones tributarias.
El cómo sea, el que sea por escrito y en modo visible, entiendo que tiene que haber alguna pestaña, alguna característica, algo en donde se pueda observar, más allá de que tú después a lo mejor también en efectos de comerciales o tal, en el flyer o en una documentación anexo, en el propio manual, también la incluyas. Pero sí que tiene que estar visible. Incluso estaría bien que estuviese en las dos partes, ¿no? Tanto en la parte manual o en papel físico, en caso de que es un papel físico o un PDF, como en el propio programa. Igual que se hacen los pop-ups y las advertencias de copyright y de derechos de propiedad intelectual y de que no puedes copiar y tal, pues también una reseña de decir que este software cumple con las exigencias establecidas en la obligación, en las normas tributarias, ¿no? Pero sí, eso es obligatorio. De hecho, si volvemos al Real Decreto, creo que era el artículo 13, ¿no? Que lo ponía, ¿no? La declaración responsable. Dice que, en virtud de lo dispuesto en este artículo de la Ley General Tributaria, se puede establecer la obligación de que los sistemas no estén debidamente certificados. Aquí es por lo que había surgido la duda. Se podrá establecer que estén debidamente certificados, pero al final se optó por la declaración responsable. Entonces, corresponderá a la persona o entidad productora del sistema informático certificar mediante una declaración responsable que el sistema informático cumple con lo dispuesto en el mencionado artículo, así como con lo dispuesto en este reglamento y en las especificaciones que en su desarrollo se aprueban mediante orden ministerial. Entiendo que la frase podría ser que este software cumple con las exigencias establecidas en la Ley 58/2003 General Tributaria, de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 11/2021 y normativa de desarrollo. Creo que podría ser una frase de declaración responsable. Así, es una cosa que me surgió hasta ahora y es una línea y la pones en alguna parte del programa o en las características o en donde sea, ¿no? Pregunta Enrique, dice, hasta donde yo sé, por ahora las aplicaciones de gran difusión no emiten este certificado pendientes del reglamento. Pregunta Claro, si alguien tiene otro tipo de información al respecto. Claro, pero eso es lo que comentábamos antes, es que como hay esta situación de incertidumbre de que por un lado la modificación de la Ley General Tributaria está en vigor, pero por otra parte el Real Decreto y esa orden todavía no está publicado, pues la gente no lo cumple, porque evidentemente y lo pone al final, este Real Decreto entrará en vigor en el momento en que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y evidentemente todavía yo no tengo constancia de que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y lo he estado buscando y precisamente para ahora, para no dar información, ¿sabes? No completa, lo he buscado y no lo he encontrado. Estaba buscando porque aquí en la entrada en vigor suelen ser las disposiciones finales, ¿no? Disposición final única. Pero ¿dónde está? A lo mejor está arriba de todo al principio. Esto es la exposición de motivos. Aquí hace un poco referencia. En esta exposición de motivos explica un poco de dónde viene. A ver, aquí está lo que hacía referencia a alguien antes de lo del sí, ¿no? Lo de José Manuel, dice Ángel, disposición final tercera, pone la entrada en vigor. Vigor julio 2024. Vale. Disposición final tercera. Entonces, al final de todo. Vale, pero... pero es de la ley, no del Real Decreto. ¿No? Claro, a ver, es un poco igual, pero sí creemos lo que dice él. Pero no es aquí, porque aquí solo hay una disposición final, que es la única. Alfonso dice que pone vigor julio 2024. Vale, pues entonces lo creemos. Que es yo entendía que era en 24, en el año 2024 entendía que era a partir del año 2024, pero si es en julio de 2024, pues mira, tenemos casi 10 meses, ¿no? Más o menos, todavía hasta que venga todo. No, 2024, no 2023, ¿eh? ¿En qué estamos? ¿En el 22? Vale. Sí. Esto del COVID me hace perder un poco la perspectiva del tiempo. Pues es un año y algo para tenerlo todo. Que bueno, que efectos de desarrollo de software tampoco es que sea muchísimo tiempo, ¿no? Y de adaptación, dependiendo del modelo de negocio. Claro. Vale, pues... José Manuel, prosigue si quieres y luego hacemos otra ronda de preguntas y no acabas vale. avanzando. Sí.
Vale, voy a quitar esto. Perdón. Vale, entonces, pues eso, lo que os decía, lo de las licencias, en el sentido de verlo, que lo vais a crear más allá de cumplir con todo esto, pues evidentemente a lo mejor también es relevante que cumpláis también en general, más allá de estas reglas instructorias, para que el programa no sea un problema, ¿no? Entonces, vamos a hablar muy por encima. De hecho, es que no sé exactamente cuánto tiempo nos queda, pero que nos avise Luis, pero bueno, vamos a hablar un poco por encima de lo que serían las licencias y cuáles son el contenido y diferenciando si es software libre o software privativo, ¿no? Esto todo partiendo de la idea uno, de comercialización y otro de reutilización de software para yo generar mi propio software, ¿no? Y que estos, aunque penséis que esto solo se ve desde el punto de vista del que crea o comercializa el software, también se ve desde el punto de vista de la persona que lo va a comprar, o incluso si van a compraros la empresa, os pueden hacer una due diligence y para valorar los intangibles y el valor de vuestro producto, si el core de vuestro producto es el software y os van a comprar la empresa porque vuestro software es muy bueno, hacen una due diligence y se analiza por debajo en la compatibilidad de las licencias y se observa si las licencias son o no compatibles con el modelo de negocio. Si son incompatibles, pues puede que se caiga la venta o el producto se venda por mucho menos de lo que de verdad vale en el mercado, porque esa persona que puede justificar que está incluyendo un riesgo jurídico, ¿no? Por cumplimiento de licencias o no la creación del programa, ¿no? Entonces, la licencia en sí, como entiendo que todos sabemos, es un contrato donde el creador del software establece las condiciones en virtud de las cuales se puede utilizar este programa. Y hay dos vertientes esenciales, el software libre y el software privativo. Y dentro del software libre podemos especificar más el de código abierto y software libre puro, ¿no? El software privativo es aquel en el que yo no puedo acceder al código fuente. Por ejemplo, paradigmático pues será Windows o será el propio Mac, ¿no? Que utilizo yo, que en su momento no es software privativo, sino que es open source. Y por tanto yo uso el programa tal y como me lo dan. No puedo entrar por debajo, no puedo hacer modificaciones, etcétera, más allá del fair use, ¿no? Que dicen los americanos y las copias de seguridad, ¿no? Entonces, si yo quiero tener como modelo de negocio un software privativo en donde mis clientes no puedan acceder al código fuente, pues crearé una licencia de carácter de derecho privativo, código privativo, y que tiene con carácter general estos apartados, ¿no? Que es la titularidad, es decir, quién es el dueño del programa, que en este caso, perdón, quién es el dueño del programa, que en este caso soy yo, cuáles son las características o las funciones del programa, qué es lo que hace o lo que deja de hacer, la prohibición, evidentemente, de realizar ingeniería inversa, acceder al código fuente, desensamblar, etcétera, ¿no? Desofuscar, etcétera. La duración y la revocabilidad de la propia licencia, es decir, que puedes establecer una licencia que sea vitalicia, que sea por años, por meses, por días, por utilización, y las causas en las cuales esa persona pierde el derecho a utilizar la licencia, y normalmente es incumplir la cláusula de las prohibiciones o de uso del mismo. Se suele incluir también cuando se creó ese programa, si se utilizó software libre para generar ese programa, también es necesario, porque así lo piden las licencias, una mención de esas licencias y de las porciones. Esto varía dentro de lo que es un fichero específico del código, en la cabecera que hace referencia a la licencia, etcétera, ¿no? La limitación de la responsabilidad, que es la típica cláusula que si veis las licencias y que generalmente está en inglés, que dicen que es the software is provided as is, ¿no? Tal cual está, y que no se admite ningún tipo de responsabilidad, si no es la adecuada para ti, etcétera, ¿no? Que esto, dependiendo de dónde se aplique, es una cláusula 100% aplicable o no. Por ejemplo, en España, por la legislación de consumidores, no hay una exoneración total de responsabilidad, sino que te puedes exonerar hasta un determinado límite. La recopilación de datos, es evidente que si tú utilizas o tienes capacidad de extraer datos de cómo se usa tu programa para tú después incluir nuevas funcionalidades, rastrear, etcétera, incluso también si tu modelo de cobro va en función del acceso, del uso, pues tendrás también los logs, tendrás incluso si las llamadas a la API, etcétera, te permitirán tener un control de los riesgos, pero es necesario que el usuario lo tenga conocimiento, porque en caso contrario se puede dar lugar al acceso a la información vulnerando el derecho a la intimidad y por tanto esa información no se podrá acceder, ¿no? Esto pasa en un software muy conocido que se utiliza en el ámbito Maker, ¿no? de creación de mapas 3D para que después las impresoras 3D permitan crear productos, ¿no? En Maker, pues que
no es el primer ni el segundo caso en donde alguna reclamación de uso de ese software de manera ilegal se cae porque ellos tienen conocimiento de que están utilizando su software o que lo han descargado porque tienen internamente la capacidad de saber esto. Incluso son ellos a veces los que lo ponen en los foros para que la gente se lo descargue de manera ilegal. Pero claro, esa persona no sabe que lo están rastreando y por tanto se suelen caer esas reclamaciones. La no garantía, que es lo que os comentaba antes también, que es como una segunda cláusula respecto a esa limitación de responsabilidad y en dónde se aplica y qué normativa se aplica, ¿no? Con carácter general, las licencias vienen o son como el 90%, si cogemos ya licencias utilizadas, o sea, estandarizadas que vamos a adaptar a nuestro programa, ya sea el MIT, la Apache, la Firefox, etcétera, o sea, no la Firefox, la Mozilla, suelen estar escritas en inglés y suelen ser redactadas de acuerdo con el derecho anglosajón. Por lo tanto, después habría que ver si eso es directamente aplicable en nuestro país en caso de que nosotros lo comercialicemos y el usuario esté en España. Por el contrario, las cláusulas de software libre nos podemos encontrar con licencias que son simplemente un párrafo y licencias que son auténticos contratos, ¿no? Auténticos contratos son, por ejemplo, la FPL, de la Free Software Foundation, y licencias que son un solo párrafo, pues son, por ejemplo, la ADMIT o la ABSD, ¿no? Que simplemente dice el título del copyright, es decir, la empresa titular de los derechos del año tal, esto es software libre, puedes utilizarlo como lo consideres oportuno, siempre que máximas de responsabilidad y mantengas sin modificar las advertencias de los derechos de autor y de copyright, ¿no? Suele tener también la cláusula SIC, que está en sección de responsabilidad y de contenido, pues lo que os digo, puede ser un párrafo simplemente, que son las que son más libres y te permiten, por tanto, reutilizar y después no vas a tener problemas para tú después establecer una licencia distinta, un modelo de negocio distinto, o otras que son como que te azotan mucho y que te impiden que todo ese software que se utilice bajo esa licencia se puede utilizar de manera diferente, ¿no? Y ahí es en donde viene lo que os comentaba antes de la auditoría y la compatibilidad entre las licencias. Después, una referencia que se suele hacer, porque aunque en Europa no se permite patentar el software de manera directa, se puede patentar de manera indirecta como una solución técnica para un problema técnico. Es decir, yo tengo un hardware que crea una determinada actividad y ese hardware se gestiona con un software, pues el software como va dentro del hardware, si patento el hardware también se patenta el software. Pero el software como tal no se puede patentar. Pero sin embargo, en el derecho anglosajón sí que se puede patentar. Y por eso las licencias de software libre que vienen derivadas del derecho anglosajón incluyen una referencia que en caso de que esa persona, en caso de que alguna persona utilizando el software que está licenciado con esa licencia después lo patente, no podrá obligar a los usuarios del software a que le paguen las regalías correspondientes. Y en caso contrario, pues incumple lo expuesto en la norma. Las condiciones en las que lo puede redistribuir, ¿no? Esto es interesante por lo que os decía antes, si vuestro modelo es yo no voy a crearlo de cero, sino lo que voy a hacer es, por ejemplo, por hablar de una, cojo Odoo y lo adapto porque es uno de los softwares de open source más conocidos para la gestión contable, en donde yo puedo personalizar, adaptarlo a logo e imagen corporativa de mi cliente, ponerle los módulos que le estime, este sí, este no, este otro. Pues bueno, ahí pero tendrá una licencia en concreto y habrá que ver si se cumplen los requisitos que dice esa licencia para yo poder reutilizar, redistribuir y vender ese software de Odoo adaptado, ¿no? Y también qué pasa con las contribuciones, porque normalmente estos proyectos de software libre o de código abierto están en repositorios, ya sea GitHub, ya sea Bitbucket o cualquier otro, en donde tú te puedes descargar el código fuente, hacer lo que llaman un fork, se utiliza el sistema de gestión de control de versiones Git, y introducir modificaciones y solicitar que esa modificación se introduzca en el código y forme parte del mismo. Pues bien, estas licencias suelen establecer que todas aquellas contribuciones que se dan a ese repositorio forman parte o pasan a ser titularidad del dueño del repositorio. Y bueno, es importante tener todo esto en cuenta a la hora de cómo yo después en el modelo de negocio. Y ya lo digo, se ve tanto desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista del que lo crea para que cuando lo cree no haya problemas, del que lo comercializa para también que no haya incompatibilidades y posibles problemas, como del que lo compra o va a adquirir una licencia para que todo esté correcto, ¿no? Y se cumpla con todas las normativas y no haya eventuales problemas. Porque imaginaos que sois una persona que compra una licencia de un software, ese software después de manera colateral tiene problemas, tiene que salir del mercado, nos encontramos en una situación de incumplimiento contractual, etcétera. Por tanto, este tipo de cosas son interesantes tenerlas en cuenta. Evidentemente, esta parte de la charla y estas 2 slides o 3 slides están más enfocadas al que lo desarrolla y lo comercializa, pero es interesante que el que lo compre o tenga la licencia, que sepa que habría que ver esto también desde el punto de vista jurídico y por lo menos preguntar, oye, mira, ¿esto cómo lo tenéis? ¿Qué tipo de licencia? Etcétera, ¿no? Y después
finalmente pues la posibilidad de registrarlo. Esto ya os digo, es una opción que es una opción interesante dependiendo del tipo de programa que creéis, comercialicéis. Tener ese registro en la oficina de propiedad intelectual en donde te piden una serie de información, que es lo que pongo ahí como solicitud, que hay una serie de impresos, hay que pagar una tasa. Es un registro estatal, pero tiene delegaciones territoriales. Aquí en Santiago pues está la Ciudad de la Cultura, en Vigo también lo habrá exactamente, no sé dónde está en la oficina, pero tiene que haberlo seguro. Tú presentas una solicitud con los impresos y tienes que pasarle una serie de información. Normalmente, aunque está redactado de una manera bastante antigua porque te piden un CD o un DVD del código fuente del ejecutable, o en este caso de que sea muy amplio un USB, pero ahora cuando muchos softwares son en SAS, pues no se da el ejecutable, sino que se da una justificación con un acceso directo para que se pueda acceder, el lenguaje, el entorno, el diagrama de flujos y sobre todo después los documentos de cesión de derechos en caso de que quien haya creado el programa, o sea, quien vaya a ejecutar el programa no fue el que creó el código en sí. Entonces, habría que tener toda esa documentación, se presenta, se pasan unos plazos, que normalmente es un plazo de 6 meses, y se obtiene la publicación en el registro de la propiedad intelectual en donde tienes ese documento público que dice que eres el titular de ese software con esas características. Evidentemente, si después modificas el software, pues tendrás que modificar el registro, ¿no? Porque se equipara a lo que sería una obra literaria, ¿no? Y esto es un poco de lo que os quería hablar. Evidentemente, lo más novedoso o llamativo es la parte inicial de la charla que hemos mencionado todo esto y después hemos visto el Real Decreto con esas salvedades que hemos mencionado anteriormente de la falta de certidumbre, ¿no? Porque todavía no está todo publicado y, de hecho, como habéis comentado, exigible serán en el 2024, pero es interesante ir saberlo y tenerlo en cuenta y sobre todo ver cómo yo cumplo, ¿no? Que son estas características generales y después, más allá de eso, cómo tengo que presentar en caso de que tenga una inspección, ¿no? Que es con esa declaración responsable y con esa posibilidad de que la administración tributaria pueda descargarse los ficheros y llevarse lo que es en realidad lo que pasa. Llegan a tu oficina, se descargan todo y después se ponen en contacto contigo cuando sí deciden iniciar el procedimiento sancionador correspondiente. Y bueno, Luis, yo la verdad es que podemos, ¿sabes? Me refiero a lo que es las slides y el contenido, yo creo que está explicado, podemos ir comentando, ver las dudas que haya, si hay más dudas. Tú ahí coméntame porque exactamente no sé cuánto tiempo queda y lo que podemos alargar o dejar de alargar. ¿Hola? Sí, disculpa que tenía un problema con el micrófono. Mira, Sí, había varias preguntas. Por un lado, bueno, eso ya lo hablamos, ¿no? Lo del tema de la vigencia, que al final se decía que era en julio de 2024. Otra pregunta es, se dice Alberto, dice, en una reunión anterior con responsables de Hacienda, comentaban que al enviar al SII, que no sé muy bien qué es, Sí, eso es cuando tú tienes una determinada facturación que ya no haces, digamos, los trimestres al antiguo se hace haciendo el modelo 303 y el otro, sino que va directamente ya una vez que se mete la factura, ya pasa directamente al sistema de la administración tributaria. Por lo menos eso es lo que yo tengo, lo que yo tengo en mente. Si no es así, pues que me lo diga. Bueno, te la leo entera, igual contextualizo mejor. Mira, en una reunión anterior con responsables de Hacienda comentaban que al enviar al DSI el software estaba certificado, pero en la norma pone que las facturas deben ser inalterables. Sin embargo, Hacienda permite modificar la factura en la web del DSI. Claro, pero será una rectificativa o una anulación. En tu software de gestión siempre puedes rectificar o anular. Lo que te dice la normativa es que lo que no puedes es eliminar el registro de la factura original. Y entiendo que en el sistema ese tampoco. Ajá. Porque, a ver, las facturas no se, con independencia de esto en general, las facturas no se pueden eliminar, no se pueden borrar. Lo que tienes que hacer es una anulación o una rectificación. Entonces no puedes volver, si tú tienes la factura 10/2022, no puedes, por lo que sea, borrarla y hacer otra que sea 10/22, sino que tienes que poner, pues no sé, 10 bis o 11 o lo que sea, con un enlace a que es una rectificativa o una anulación de la anterior. Claro, no se puede sustituir una por otra. No, tú tienes que tener la original y con los datos que se han creado, tener el registro que se ha creado. Después, si hay la incidencia de que la tienes que rectificar o que la tienes que anular, pues se crea otra nueva factura que es una rectificativa o de anulación de la anterior. Pero son dos distintas, no se elimina la anterior, sino que la anterior se deja ahí, pero hay la anotación y Hacienda tendrá constancia de que esa factura ha sido rectificada, ha sido anulada y
pues la otra es la rectificada y que es la que hay que tener en cuenta, o si hay que anular y devolver ingresos o retenciones o lo que sea, pues se hará. Me refiero, no se borra del sistema, se queda. Pero eso ya por sí no es por una normativa. Ahora, las facturas no se pueden borrar. Una vez que esté en una factura válidamente emitida, estamos hablando. Ok, Chari pregunta, se habla de descargar ficheros, pero ¿en qué formato? Si se habla de factura en PDF, en Excel, ¿en qué tipo de formato? Pues aquí esto lo podrían decir mejor los técnicos, porque lo que dice la normativa es que sea de lectura mecánica y a ver, vamos a ver la normativa en concreto, porque ahí entiendo que esto es como, por ejemplo, y salvando las distancias, en protección de datos también se dice que cuando tú quieres ejercitar el derecho a la portabilidad, es decir, que los datos van de un proveedor a otro proveedor, tiene que estar en un formato de lectura mecánica e inteligible, es decir, tiene que hacerse de acuerdo con, por ejemplo, supongo que serán en CSV, en caso de que sean los Excel, etcétera. Es decir, algo que a ellos les permita tener acceso válido y que no haya posibilidad de alteración. Y eso va dentro de las características de cómo tiene que ser la información, que es lo que pone el artículo 3 en alguna de estas definiciones o características que tiene que tener el sistema o que tiene que garantizar el sistema informático, es la integridad y la inalterabilidad de los registros de facturación a ver registrados, queden protegidos, que no se comprometa la exactitud, autenticidad y completitud de los datos almacenados. ¿Sabes? Entonces, eso es con tal de que yo lo exporto, pero esto no suponga que se modifique, pues se cumplirá, ¿sabes? Esa característica. La cuestión es esa, que no se puede modificar, y si lo descargas, pues bueno, si lo descargas en PDF y el PDF está bloqueado, tiene el hash, tiene también la firma, ¿sabes? La firma electrónica en el lateral y todo este tipo de cosas que permite, ¿sabes? El sello y todo esto que permite acreditar que no se ha modificado el contenido, pues entiendo que vale. Y aquí también lo ponía, ¿no? Las características. Es que ya os lo digo, aquí se mezclan dos cosas porque uno es el lenguaje jurídico y otro es el lenguaje técnico de cómo yo bajo a la realidad esto que me estás pidiendo, ¿no? ¿Ves? Aquí te dice garantía de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones, de las que no quede debida anotación en los sistemas mismos. Esto es un poco lo que tiene que cumplir. Es decir, cuando se genera algo, ese documento que se genere, en el formato que sea, tiene que reunir esas características de que no se puede modificar sin que quede constancia de la modificación. Porque claro, entonces entraríamos en la contradicción de no poder modificar una factura. Si se cumplen los requisitos, ¿sabes? De rectificativa o de anulación. Ok, mira, como estamos en la parte ya de las preguntas, en vez de estar escribiendo en el chat, si queréis, el que esté interesado en hacer alguna pregunta, simplemente que se desmutee y que la traslade, porque además seguro que la va a poder contextualizar mejor que estar escribiendo. Uh-huh. No sé si aún quedan preguntas. Podéis preguntarme de lo que queráis, tanto de la parte esta más de tributaria, que a lo mejor es donde más valor, como de la otra parte, de la parte más, digamos, de cómo protejo el programa, con independencia de hablar solo de la parte tributaria, sino en general de la comercialización, de las licencias, del registro, lo que sea, de todo lo que os venga a la mente. Encantado de aclararos, o si queréis que incidamos en algo en concreto más, pues lo hacemos. A mí me sigue quedando la duda, perdón, soy Enrique de Sagdata, Sí. me sigue quedando la duda de los albaranes, porque efectivamente en la introducción dice expresamente todo lo que está incluido y efectivamente también es verdad que en lo del sí afecta exclusivamente a la parte de las facturas, pero todo el proceso previo es complejo y es complejo y es muy variado además y parece indicar que sí entrarían dentro del proceso de facturación. Pero no lo dice efectivamente en ningún sitio, ni están reconocidos los albaranes como tal, que yo sepa. Claro, es que esto Entonces, es es lo que ambiguo, comento. ¿no? Sí, es lo que comentaba yo, porque al hacer referencia la frase de todos los documentos que forman parte del proceso contable o de la gestión del mismo que permite tener una justificación de la actividad, si nos venimos a lo quisquilloso, también podría ser, porque al final no deja de ser, vale, esto es como las proforma y todo esto, al final, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo en que una interpretación muy estricta podría dar lugar a entender. Después aquí en el chat alguien puso de que algún inspector le dijo, pero al final
estas cosas son como todo, ¿sabes? Una cosa es lo que dice un inspector, que tendrá un criterio, Claro. que sea una instrucción directamente que venga de Hacienda, que sea de obligado cumplimiento y que sea público y, por tanto, que se entienda como un criterio objetivo de valoración, que entonces ahí sí que nos agarramos a eso, pero el otro hay que cogerlo con pinzas y dependiendo de las características de cada uno y del software de cada uno, pues decidir si incluimos también dentro de la trazabilidad, que entiendo que no sobra, otra cosa es la complejidad que pueda llegar a tener esto, tanto para la empresa que tiene esa documentación que tiene que utilizar como para el que genera el programa que genera esa funcionalidad, para curarnos en salud, pero bueno, esto es como todo. Es que un poco la pregunta va por la línea de si tú puedes tener un sistema exclusivamente de emisión de facturas, al margen de toda la gestión interna. Entonces, ejemplo, hay una empresa en concreto de las que dan soporte a las plataformas a las plataformas de facturación y de EDI y demás, que ofrece o parece ofrecer este servicio. Y si usted me da sus datos, yo le emito su factura por su cuenta, o sea, su factura por su cuenta y cobrando por ello, y se lo meto en el formato EDI. Entonces, me despreocupo. Bueno, le piden al cliente, porque al final estamos poniendo el foco en la empresa desarrolladora de informática, porque además es la más castigada dentro del proceso si incumple, pero la empresa informática casi nunca hace nada porque le parezca bien a ello y porque sea muy simpática. Es porque los clientes tienen sus procedimientos de trabajo y demás, sin entrar en que sean oscuros o menos oscuros. Pero hay procesos muy complejos. Y este tipo de figura, pues no sé si es muy legal, me explico. O sea, un proceso exclusivamente que usted me dice los datos que quiere escribir en la factura, yo los escribo en una factura y esto se lo envío a Hacienda. Eso no se va a cambiar nunca, ni una coma. Si usted quiere hacer otra factura que modifica esto, que efectivamente eso ya está regulado y es las facturas rectificativas, que es lo que hacen dentro del SI, que sí hay facturas rectificativas, pero formalmente ya no se podía hacer antes lo de modificar una factura. Entonces yo no sé si esto encaja bien o no. A ver, a mí me parece extraño desde el punto de, pero al final es lo que dices, porque a mí me parece extraño de que, porque yo sí externalizo, digamos, la gestión tributaria, la gestión de mis impuestos, ya sea una gestoría o ya sea cualquier otro tipo de empresa que se dedique a cumplir o a descargarme, ¿no? de lo que es el cumplimiento de las obligaciones, tener por un lado la facturación y por otro lado la otra parte contable, porque al final yo creo que va entrelazado y por operativas Claro. es adecuado tenerlo todo en el mismo sitio con la misma gente, ¿no? Supongo que si la empresa cumple todos los requisitos para operar, el producto es concreto, otra cosa es que a ti te interese tener esa operativa, ¿sabes? Que alguien te haga solo las facturas y tú por tu cuenta llevar a cabo la contabilidad. Yo no lo haría desde el punto de vista internamente de cómo se gestionan las cosas con carácter general, pero no creo que haya problemas. Esto es como si yo prefiero tener Word o editar en el bloque de notas, ¿sabes? Al final Word me da muchas más cosas que me permite hacer otras cosas y el bloque de notas simplemente me permite en texto plano y yo después ya me las arreglaré para cambiarlo al formato que considero oportuno. Es una cuestión de operatividad y de eficiencia. Yo, la verdad es que no desconocía ese modelo de negocio de que alguien te venda, yo te emito las facturas, porque eso es como crear un paso intermedio, porque lo normal, y por eso están, y por eso se han establecido, ¿no? Que es el software en sí de gestión de ERP, donde yo, con mis características, con mis datos, me permite, aparte por inmediatez, porque, claro, puede ser que una persona me diga, envíame 2 veces la misma factura, o hazme la rectificación, o lo que sea, o pásame un presupuesto, o este presupuesto conviértemelo en factura. Entonces, si lo tienes como todo como hemos separado, pues no sé muy bien cómo opera, pero, ¿sabes? No, jurídicamente no le veo problema. Otra cosa es que esa persona cumpla. Esto es como los asesores externos. Al final, el obligado tributario eres tú, es la empresa, es la persona que tiene que presentar los modelos y las declaraciones. El que te haga las cosas, pues tendrá una responsabilidad contigo de si cumple o no cumple, pero la sanción y el expediente y el procedimiento va a venir para ti si esa persona no cumple, no hace lo que dice que va a hacer, ¿sabes? Y el software, pues si no cumple los requisitos que pide la norma. En este caso también se castiga al que lo utiliza, no solo al que lo comercializa y al que lo desarrolla. Que como bien dicen, muchas veces se pone el foco en las empresas de desarrollo, pero las empresas de desarrollo crean las funcionalidades que normalmente le piden los clientes, ¿no? Y hay unos estándares o, digamos, unas acciones que son más o menos el común y que, por tanto, el
el que por eso se crean estos programas y son muy útiles, ¿sabes? Y también creo que esto es una caza de brujas en el sector del desarrollo, porque no, ¿sabes? Una empresa, a ver, esto es como, y lo he hablado con mucha gente, yo puedo poner cortapisas y bloqueos en mis programas, pero si alguien de verdad quiere hacer, como yo digo, hacer el mal, ¿sabes? Yo no puedo evitarlo de una manera razonable, ¿sabes? O me costaría muchísimo, ¿sabes? Y por tanto, ¿sabes? Eso es lo que decía antes en Odoo, ¿no? Que no se puede eliminar las facturas. Bueno, pues a lo mejor hay alguna manera de trastear en el código fuente y sí que cambiarlo, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, la norma es lo que es y es lo que estamos comentando y bueno, es importante tenerlo en cuenta, con independencia de que el plazo, pues eso, es en 2024 y tal, pero hay esa parte que está en vigor y esa otra parte que no. Y hay que ver si sale finalmente esa orden ministerial, que no sé si saldrá, porque también el Real Decreto este también ha tardado bastante en salir. Y bueno, a ver qué pasa. No sé si respondí, me fui un poco por los cerros de Úbeda, Enrique, pero bueno, ahí es un poco la reflexión. Ok. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sé que hay gente que ha escrito algo en el chat, pero no tengo muy claro a qué se refería en cada momento, entonces. En todo caso, por ahora no hay un listado de sanciones con cantidades o con... No, sí, ¿no? eso sí, está en la Ley General Tributaria, en el artículo 201 bis, establece Sí. que se considera como infracción grave el incumplimiento de esto y después habría que ver en la propia Ley General Tributaria el catálogo de las sanciones graves, las cuantías que van, dependiendo supongo que de la intensidad de la infracción, pues te meterán más o menos dinero. Habrá unos rangos, ¿sabes? Dependiendo de lo que consideren, pero se califica como grave, con lo cual va dentro de unos rangos mínimos. Pero bueno, por ahora sí que no se está sancionando. Yo creo que no han empezado. Sé que ha habido alguna inspección y tal, pero creo que es de manera colateral por otras cosas que después han derivado también ver la parte contable, en la gestión, el programa de gestión. Pero creo que no han empezado directamente a hacer inspecciones específicas de esto. Pero bueno, esto es lo que yo sé, ¿no? A lo mejor la realidad es que sí que han entrado. ¿Qué relación hay con la ley Crea y Crece? Pues no conozco esa ley. ¿Qué ley es esa, Nacho? Esto viene derivado de toda la Unión Europea perdón, que se apagó en la pantalla, de la Unión Europea para la digitalización y de hecho en la propia exposición de motivos hace referencia al kit digital, ¿no? Que comentaba Luis también. Y si estáis vosotros dentro de esa dinámica del kit digital, pues dentro de la elección de los proveedores, pues no sé por qué se me apagó la pantalla. Los proveedores, pues una de las responsabilidades es que el proveedor sea el adecuado. Acabo de poner ahí un enlace, Nacho. A ver, la ley Crea y Crece entrará en vigor en 20 días tras su publicación en el BOE. La nueva ley de creación y crecimiento de empresas, la conocida como Ley Crea y Crece, con medidas para luchar contra la morosidad empresarial, impulsada con el gobierno, entrará en vigor entre 20 días. Pues no lo sé, no sé si es esta, yo no sé. La miraré después y si eso lo comentamos o a través de Luis o mando un correo o lo que sea y lo hablamos. No conocía esta ley en concreto. Sé que ahora entró en vigor una ley de startups y tal, pero creo que no tiene nada que ver con esto. No, esto habla de crowdfunding también y de plataformas de este tipo, pero no sé, tendría que leerlo, yo tampoco me la sé. En principio parece que se fusionan las dos. No sé, es que es todo tan reciente, ¿no? Bueno, a ver, nosotros ley que estamos comentando es una modificación de la Ley General Tributaria y que creo después un Real Decreto que lo desarrolla en concreto. Pero lo que modifica esta ley del 2021 lo que hace es modificar la Ley General Tributaria para introducir esa obligación en su artículo 29 y la sanción en el 201 en caso de que se incumpla. Y ahora que haya otra ley que también haga referencia a esto mismo, pues bueno, puede tener sentido. Digamos que no. Esta ley 19/2021 no es una ley que se crea pues, por algo en concreto, es específico para introducir una modificación en la ley general tributaria, porque el principio de rango normativo es que para modificar una ley tiene que ser a través de otra ley. Ok. Bueno. ¿Alguna cuestión más?
todo caso, José Manuel estará disponible para cualquier tipo de consulta o para hablar con quien quiera de vosotros y hablar de alguna cuestión quizá un poco más privada que no queráis airear, ¿no? Aquí por según qué cuestiones, ¿no? Y además esta charla estará subida a la plataforma Acelerapyme de INEO para que la podáis revisar en cualquier momento y verlo con un poquito más de calma. Ahí está el correo, jose.sendin@sisteris.com. Si no os acordáis, si no, por lo que sea, no lo tenéis o algo así, habláis directamente con INEO y nosotros os ponemos en contacto con ellos sin problema. Y a partir de aquí, pues, a ver. Yo te pasaré, Vale. Luis. Lo que está diciendo Nacho es que dice que está haciendo un cortapega de un apartado. Dice que el proyecto Crea y Crece establece que en un horizonte de 3 años todas las empresas y autónomos deben efectuar su facturación de forma electrónica. Bueno, a ver, está como vinculado, ¿no? Uno con lo otro. Eso es un poco lo que comentaba antes de Portugal, que ya está todo, digamos, automatizado. Es decir, que en Portugal le emiten una factura o un presupuesto y lleva directamente a la administración tributaria. Y eso viene de Europa. Entonces, en España pues tardaremos más o menos en llegar a ese sistema. Sí. Ajá. Pues, bueno, lo dicho. Vais a tener esta charla, esta jornada en la plataforma de Acelerapyme de INEO. Y nada más, pues agradeceros vuestro tiempo, vuestras preguntas, que fue uno de los talleres más didácticos, o sea, más bidireccionales que ha habido, ¿no? Que más preguntas se han realizado. Agradecer a José Manuel sobre todo este examen así a tiempo real, ¿no? A ver, pero y es que nada. la cosa esta es como, digamos, está tan... A ver, yo entiendo la preocupación porque yo si fuese una empresa de desarrollo de comercialización de software o que utilizo software de gestión, estaría, y evidentemente los procesos de gestión me refiero, pero poniéndome en la piel me parece que es demasiado relevante como para que haya esta incertidumbre que se está generando. Es decir, desde mi punto de vista humilde y que no tiene nada que ver con nada, los plazos de tiempo tendrían que estar mucho más acotados, igual que en otras cosas. Pues vale, se publica esta norma. Pues entonces a lo mejor lo que tendría que haber hecho el gobierno es un periodo de consultas previo, mucho más extenso, mucho más abierto con las empresas, con el sector y sentarse y, digamos, consensuar un poco el texto antes de meterlo en trámite parlamentario. Una vez que metes trámite parlamentario, pues, hola. Sí, hola. Hola, ¿alguien hablaba por ahí? Hola, alguien hablaba por ahí, no sé, que dijo hola. No sé. En todo caso, sí, José Manuel, igual que hay otros programas como el Kit Digital que hacen como una caravana por toda España, el director de Red.es y va explicándolo, ¿no? Como en cada una de las comunidades autónomas y tal. Joba, pues este tema es lo suficientemente importante como para que alguien de Hacienda, y si no tiene que ser una persona que vaya por todas, sino pues el delegado de Hacienda en Vigo, en Orense, en Coruña, alguien que sea a nivel autonómico, lo que sea, que vaya haciendo unas charlas o una serie de webinars, como hacen en la Unión Europea, por ejemplo, cuando sale una convocatoria de algo, te hacen un webinar de alguien que ni siquiera puedes hablar con él, pero bueno, por lo menos tienes un vídeo en el que te puedes enterar de todo lo que dicen. Además, España es un país que de siempre ha pasado así. Existen unas leyes, pero hasta que empiezan a sancionar de verdad, hasta que llevas un par de años, al final no sabes hasta el alcance que va a tener, ¿no? Porque una cosa es lo que diga una ley, otra cosa es la interpretación, otra cosa es luego en los juzgados o luego en las sanciones, cómo se interprete. Entonces, quizá hay muchas cosas, José Manuel, que nosotros te agradecemos tu interpretación, pero es que luego al final a saber cómo Claro, acaba porque esto. eso es lo que comentaba una de las asistentes, que no sé si era Rosa o quién era, que decía que había hablado con un inspector de Hacienda que le decía que no sé qué. Vale, si a lo mejor después ese inspector es el que te hace a ti la inspección y su criterio pues sigue adelante, vale, pero pues hay otro en Cuenca que tiene un criterio diferente, pues o sea, salvo que haya una directriz específica de Hacienda que le diga, oye, esto se interpreta así y así, y todos deberíamos tener conocimiento de ella por principio de seguridad jurídica para saber a qué nos tenemos, pues creo que todo lo demás genera indefensión e inseguridad y al final aboga a lo que dices tú un poco, de tiro para adelante y a ver si no me toca. ¿Sabes? Y a lo mejor esto es como, y salvando mucho la distancia, es como en protección de datos o los contratos. Yo hago toda mi actividad sin contratos, sin protección de datos y estoy 30 años y no pasa nada. Y a lo mejor una persona entra y a la semana le hacen una inspección y le cierran el negocio, ¿no? Pues esto es un poco, da un poco la sensación, pero es por eso, un poco de no sé. Yo creo que el gobierno tenía que haberlo hecho de otra manera, pero bueno, es una opinión personal.
Sí, bueno, y a veces luego también el gobierno o el organismo público al final es sensible un poco a la ciudadanía, a los lobbies que luego pueda haber, ¿no? Al final, a poner en marcha algo, pues siempre hay, siempre reciben presiones, por así decirlo, y al final estoy pensando, ¿os acordáis la ley esta antitabaco, ¿no? Cómo empezó, luego permitían unos espacios como unas urnas con cristal, luego ya no, luego volvieron a que sí, que no, bueno, o sea, al final. Bueno, yo creo que hasta que se implante de manera efectiva va a pasar un tiempo y no Claro, creo que pero de primera sancionen. Pero lo que sería interesante y adecuado y sobre todo es que si dicen que van a hacer un reenvío a una norma más en concreto, una orden ministerial o lo que sea, con los requisitos específicos porque tiene un componente técnico, pues que lo hagan, ¿sabes? Que no estemos en una situación de incertidumbre para yo poder saber a qué me tengo que atener, ¿sabes? Que después desde un punto de vista jurídico, a mí como abogado, pues me da margen de maniobra, es decir, oye, mira, no hay nada publicado, esto se puede interpretar así, se puede defender de otra manera, ¿sabes? Pero si yo tengo ya, desde el punto de vista del que va a crear o comprar el software, pues claro, tú, en Kit Digital, por ejemplo, tienes que tener unos proveedores y ese proveedor tiene que tener unas determinadas garantías y tal. Entonces también es como todo en la vida, ¿no? Para poder operar bien en el tráfico y para tener una marca y tal. Es decir, es una cuestión de seguridad, ¿no? De intentar hacer bien las cosas. Pero bueno, es así. Por lo menos Pues la nada, situación es ahora. A lo mejor dentro de unas semanas sale el orden ministerial y tenemos que fuera de la charla y de lo la aclara orden todo, ministerial. lo aclara todo. Pues nada, ahora sí vamos a cerrar porque ya estamos en el apartado de divagaciones Sí, sí. y aquí podemos estar hablando lo que queráis. Nada, lo dicho, gracias a todos. El próximo jueves habrá otra jornada dentro del ciclo de las jornadas de Oficina Cerrapime. Os enviaremos un cuestionario bueno, para que valoréis un poco el taller, así nos lo piden desde red.es y además creo que es interesante para nosotros pues, poder mejorar. En mi caso, se me han aclarado muchas dudas, hay algunas que aún quedan en el aire, pero eso ya es porque aún es pronto igual para saberlas. Y nada más. José Manuel, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Vale, venga, hasta luego. Hasta luego.